segunda masterclass organizada por la Secretaría de Cultura de General Pueyrredón y por Argentores. Volvemos a agradecer, como siempre, a las autoridades de Argentores, a Jorge Maestro como cabeza de ese equipo, porque enseguida, digamos, ante la propuesta de Carlos Balmaceda, tomaron la posta y organizaron esta serie o este ciclo de charlas magistrales con destacados guionistas, como hoy tenemos a Marcela Gerti, que nos va a hablar de serie. Tuvimos ya una primera charla y tenemos 3 más todavía por delante que vamos a comentar un poquito, bueno, sobre el final, ¿no? Para que todos lo podamos recordar. En el caso de Marcela Gerti voy a hacer una lectura de parte de su currículum, ¿no? De su largo, extendido y también extraordinario currículum. Es autora y actriz, egresada de la Escuela Nacional de Arte Dramático de la Argentina. Ha desarrollado su carrera desde hace más de 20 años, tanto en el país como en América Latina. Junto al ganador del Oscar, Juan José Campanella, creó y escribió la serie de televisión El hombre de tu vida, multipremiada comedia adaptada en Chile, Brasil y España, entre otros países. Para Polka Producciones ha escrito programas como Culpables, Soy Gitano, Hombres de Honor, Son de Fierro y Padre Coraje. Trabajó como asesora literaria y autora para Televisa México en programas como Alma de Hierro y Terminales, y para Telefuturo de Paraguay en la telenovela La Doña. Diseñó la historia de la telecomedia Señores Papis para Telefe, emitida en prime time en 2013, con versiones que se llevaron adelante en Perú, Chile, México y Europa del Este, entre otros lugares. Trabajó para productores y empresas líderes como Underground, Oficina Burman, 100 Bares, Bluepin, Patagonic, Viacom, Fox, Turner, Chilevisión, Telefe, Polka, Star Más y Disney. En cine, ha escrito películas como Apasionadas, Anita, Chiquititas, Rincón de Luz, El día que me amen y Elsa y Fred. Actualmente, Marcela Gerti acaba de adaptar como serie para TV la novela Santa Evita, de Tomás Eloy Martínez, la cual está siendo producida por Star Más y Ventana Rosa, la productora de Salma Hayek, y dirigida por Alejandro Masi y Rodrigo García. A lo largo de su carrera, Gerti ha recibido premios como el Martín Fierro de Oro, el premio Argentores, premio Tato, FUN-TV y Construyendo Ciudadanía, entre otros. Así que bueno, la verdad es un honor, es un gusto estar compartiendo esta charla magistral hoy con todos ustedes a cargo de Marcela Gerti, y esta charla va a estar moderada a su vez por Pablo Iglesias, que también es escritor, dramaturgo, guionista, docente también, miembro de Argentores. Y bueno, lo que nosotros preveemos es un espacio de preguntas luego de la exposición, de la primera exposición de Marcela, y esas preguntas las vamos a recibir en el chat, no vamos a abrir el micrófono para que sea un poco más organizado, y así las podemos ir leyendo también con Pablo. Así que bueno, adelante Pablo, vamos a comenzar a partir de ahora con esta mini charla entre ustedes y después dejamos el espacio abierto. Primero le doy paso a Ricardo Rodríguez, que va a hacer una presentación de parte de la institución, Perfecto. Y luego yo continúo con Marcela. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Un honor poder estar en esta charla de Marcela, porque la quiero mucho, hemos trabajado juntos y sabe que la adoro. Argentores tiene el orgullo de poder presentar estas charlas, estas masterclass que estamos haciendo. Ustedes saben que Argentores es la Casa del Autor, que es una asociación civil de carácter profesional y mutual, sociedad de gestión de derechos de autor, y además lucha por el enaltecimiento y dignificación de la profesión del autor para habilitar los medios para la creación de nuevas fuentes de trabajo. Esto es parte de ese trabajo, por la formación de los autores en un momento como el actual, donde hay muchas posibilidades, aunque la crisis nuestra siempre parece nublar ese camino. Hay muchas posibilidades para los autores, para generar historias, pero se necesita formación. Y este ciclo
generado por la Municipalidad de General Pueyrredón, junto con Argentores, tiene ese interés. Aprovéchenlo, los dejo con Pablo y con Marcela y pásenla bien y nos veremos nuevamente en la próxima. No se pierdan estas clases porque realmente valen la pena. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos. A título personal, digo, ya escucharon más o menos la breve reseña del currículum de Marcela, pero digo, es una autora además de muy talentosa, con muchísima experiencia, así que celebro la posibilidad de que puedan hacerle preguntas, como dijo Miguel, a través del chat. A medida que les surja, nosotros iremos intentando hacerlo lo más ordenado y coordinado posible. Está buena idea de Miguel, si prendemos el micrófono y preguntamos cada vez que nos ocurre algo, nos vamos a entusiasmar, que está bueno, pero va a ser un ruido. Pero no dejen de preguntar lo que les venga en mente que tenga que ver con la especificidad de lo que vamos a hablar hoy, porque es realmente muy interesante. Bueno, Marce, hola, ¿cómo estás? Y para... ¿Todo bien? Sí, quería decir algo antes de empezar. Por un lado, agradecer la posibilidad de ser parte de esta charla, de este intercambio. Agradecerle a Argentores y a la Municipalidad de General Alvarado, de Mar del Plata. Y también decirle a todos la importancia que tiene Argentores. O sea, por un lado, la formación como guionistas, como autores es importante, pero también es importante que sepan que se pueden acercar a Argentores. Yo, desde que empecé a trabajar, soy socia de Argentores y está bueno que se acerquen y sepan. Tengo muchos compañeros que después de muchos años de profesión y de trabajar se asociaron, pero ya habiendo tenido un recorrido que no sabían que había que asociarse para una vez que uno comenzaba a trabajar, para ser parte de la cantidad de beneficios que tiene ser socio de Argentores. Más allá de que si uno no es socio, igual Argentores tiene beneficios para quienes hacen esa tarea. Y uno de ellos es asesoría legal, responder un montón de preguntas, tiene comisiones en todos los de teatro, de cine, de televisión, hay un laburo sobre las nuevas plataformas. Es un momento en el que, como decía Ricardo, se abren un montón de posibilidades para nosotros y también hay un montón de preguntas que nosotros tenemos cuando vamos a empezar a trabajar y sobre todo con las contrataciones, con las cosas, con nuestros derechos, con cómo hacer. Es complejo y la luz la tienen los abogados de Argentores y los compañeros que trabajan ahí, entonces creo que está bueno que sepan que se pueden acercar y preguntar, sean socios o no sean socios. Y ser socios tiene sus beneficios también, es importante, es una sociedad que trata de proteger desde que se creó el lugar de los autores y creo que está bueno que se acerquen y pregunten y siempre serán respondidas sus dudas y eso está bueno. Digo, yo con todos los años de trabajo, en los últimos años también aparecieron muchas cuestiones nuevas y me pude acercar y preguntar cosas y me respondieron y me ayudaron con un montón de inquietudes y con un montón de situaciones que a veces no nos son favorables a nosotros, en general no nos son favorables. Entonces está bueno poder también saber que se cuenta con eso. Eso. Buenísimo, Marce. Bárbaro, Diego, no es un dato menor lo que está diciendo, más allá de que ahora vamos a hablar específicamente de guión, es un dato importante, es el único, creo yo, a título personal, digo, es el único espacio de pertenencia que tenemos los autores. Y es un lugar, también doy fe de lo personal, que te abre las puertas y los brazos. A mí es una entidad que me ayudó muchísimo. Y no en los momentos buenos, estuvo en mis momentos malos, y eso uno lo valora. Después en lo bueno todo es más fácil, así que bueno, bárbaro. Gracias por las palabras. Vamos a hacer, quisiera respetar una vez ya que estamos entre colegas y estudiantes, empezar con una estructura bien clásica, ¿no? Y preguntarte, no empezar directamente con cuál es el trabajo de guión, sino preguntarte, hablarle al autor, preguntarle cómo fueron tus inicios, tu formación, cómo, digamos, es un oficio singular, apasionantemente singular, creo yo, no es lo mismo que estudiar psicología o derecho, entonces digo, ¿qué fue lo que te conduzco hasta hoy ser una autora reconocida y trabajar de guión? ¿Cómo empezaste? Porque todo el camino es interesante y a veces abre puertas o ilumina zonas oscuras en otros o preguntas tal vez. Si nos querés contar, te dejo la palabra. Sí. Yo empecé no tengo formación autoral de ir a talleres de guión o de escritura. Siempre me gustó la escritura, tengo formación actoral. Empecé estudiando actuación en la Escuela Nacional de Arte Dramático, lo que era el conservatorio, y a partir de ahí empecé a trabajar como actriz. Creo que es un aporte fundamental el de la actuación, o sea, pasar por el cuerpo a mí me
me sirvió, me dio una enseñanza, más allá de que en la enseñanza académica del conservatorio había muchas materias que tenían que ver con análisis de texto, con literatura, con un montón de cosas que también eso ayudan a construir ese mundo y tener más cercanía con lo que era un guión. Te silenciaste, Marce, sin querer. Ahí estás. Mis primeros contactos con el guión fueron a través de actuar, de actuar en televisión y tener en mis manos y conocer los guiones de televisión. Y también como espectadora. De hecho, yo crecí en Olavarría y veíamos Canal 8 de Mar del Plata, a través de la repetidora, Canal 45 de Olavarría, veíamos Canal 8 de Mar del Plata solamente, veíamos todas las series, a De Goas también lo veíamos toda la programación que pasaban en Mar del Plata y no podías elegir, era solo ese canal. Y a su vez vi un montón de series que para mí fueron emblemáticas en mi formación, desde Las calles de San Francisco, Manic, Vareta, Columbo, las novelas, todas las novelas, había novelas increíbles, telenovelas. Así que a través de la actuación, en algún momento que hubo un parate, había un concurso de radioteatro de Radio del Plata, y con mi hermana Cecilia, mi hermana mayor, siempre nos había interesado mucho el policial, siempre leíamos, en mi casa había mucho Agatha Christie y esas cosas. Dijimos, bueno, ¿y si escribimos? Ella estaba sin trabajo también, y eran era un concurso que era por dinero. Entonces dijimos, ¿y si escribimos acá? Era policial, nos reentusiasmamos, investigamos, hicimos un policial de época y ganamos el concurso. Cuando fuimos a recibir el premio, el director de la radio, que era un tipo encantador, pensó que había sido Donato el que había escrito, que era que es un escritor que escribe cosas policiales. Nos vio nosotras, dos chicas, y son ustedes. Y bueno, esa historia nos gustó, y había un concurso de la Nación de series, que en ese momento era como bastante, todos los años estaban los concursos de la Nación, y escribimos para ese concurso y también lo ganamos. Y ahí dijimos, bueno, acá hay algo, acá hay algo, a nosotros esto que pasa lo está contando y nos gusta, y era también otro policial. Y a partir de ahí empecé a buscar trabajo escribiendo, ¿no? O sea, y ese buscar trabajo llevó a que escribiera un montón de cosas para mostrar, pruebas, cosas, hasta que se hizo como una pequeña cadena, y decir, bueno, Marcela está escribiendo. Mi experiencia actuando también, conocer a compañeros y amigos que me recomendaron, llevó a que tenga el primer trabajo en una serie, justamente, que fue Culpables, en Polka, que la escribían Fernando Castells, Campanella, y en ese momento Campanella iba a hacer una película, entonces necesitaba alguien más que trabaje con Fernando, iba a venir un amigo de Estados Unidos, que es Juan Pablo Domenech, que no llegaba, entonces buscaron a alguien más, hicieron una prueba y había afinidad, y bueno, y empecé trabajando con ellos, y aprendí a trabajar trabajando, aprendí a hacerlo yo creo que el cagazo que tenía, trabajaba 18.000 horas por día, todo lo hacía 80 veces, pero aprendí un montón. Después de eso, hubo una temporada de Culpables que fue muy exitosa, y después vino el 2001, el desastre, y no había manera de pagar ese programa, y me ofrecieron quedarme en Polka trabajando en el equipo de Son Amores, no, el Sodero de mi vida, y ahí empecé a trabajar con Jorge, en el equipo de Jorge y de Ernesto Koroski, y después estuve un año en el Sodero, un poco en el Sodero, y después un año en Son Amores. Y ahí aprendí un montonazo, porque la experiencia de hacer un programa diario, el otro día leía la entrevista del autor de Quien mató a Sara, que dice que los guionistas de telenovela van a la guerra, que escribir una telenovela es como ir a la guerra, y es tremendo, es así, es ir a la guerra, pero es un aprendizaje increíble. Así que aprendí haciendo prueba y error, y escribiendo mucho y reescribiendo mucho. Y ahí se me ocurre preguntarte a partir de esto, ¿no? Porque es cierto, cada uno puede tener su origen, a veces que tiene que ver con la disponibilidad del trabajo, la suerte, la coyuntura del momento, pero ya una vez trabajando como guionista, ¿algo de tu yo actriz te sirvió para escribir, más allá de que conocías a los actores? Digo, ¿escribís de manera parecida? Todo el tiempo. Okay, yo creo que uno tiene es es como que uno tiene un poco la estructura dramática incorporada en el cuerpo. No es que uno solo puede escribir y se actúa.
No, porque hay un montón de gente que no actúa y que escribe increíble. De hecho, la mayoría de los guionistas. Yo creo que la experiencia actoral igual es buena, que está bueno tenerla. A mí otra experiencia que me ayudó mucho para escribir, sobre todo en grupo, es la experiencia del match de improvisación, que también hice mucho y que la Ah, súper recomiendo, porque la técnica del match tiene algo que para mí es muy afín con el trabajar en grupo, que es que trabaja sobre la aceptación de la propuesta del otro, que es algo fundamental en un equipo de trabajo, que vos decís, bueno, cuando el otro tiene una idea es como el sí superador, o sea, muchas veces el hecho de que los demás digan no, no, no a las propuestas bloquea el trabajo. Entonces poder decir que sí y tratar de superarlo, o sea, solamente uno puede decir que no cuando tiene algo que supere a lo que el otro tire. En general en el match no se puede decir que no, hay que decir que siempre que sí. La escucha del otro y el estar en presente también. Me parece que yo tengo mucho de la actuación escribiendo. De hecho, muchas veces la escena, a veces la tengo como que decir antes de hacerla. ajá. Como si yo te digo, hoy no sé, me parece que no va por ahí, me parece que el tipo, y es como que el cuerpo te lleva a hacerla y ahí entendés desde una acción, a veces entendés toda la escena. Para mí es una gran experiencia actuar para todo, no solo para escribir, creo que para la vida también, que a veces te pone en acción el actuar, obviamente. Claro, está bueno eso. Y vos recién decías, hablabas un poco del trabajo en equipo. ¿Me puedes contar un poco cómo es específicamente? Digo, esto que contabas, lo del match, está bueno, pero digo, cuando hay roles, ¿cómo son esos roles? Digo, si más allá de la aceptación, de la necesidad del otro, cómo se trabaja, cuáles son los roles que puede haber en un equipo. Por supuesto que depende del formato del programa, pero en tu Por, experiencia. por supuesto, sí, depende del formato, de la duración del programa. No es lo mismo una serie de pocos capítulos que una serie de muchos capítulos que una telenovela. Y una telenovela, digo, que una telenovela también, a veces una telenovela se escribe de a 5, a veces se escribe de a 3, también según la cantidad de capítulos y el tiempo que haya. Es muy depende de las coyunturas, pero en general se trabaja en equipo y se trabaja con otros y hay que aprender a escuchar y según el rol que uno tenga. Yo he variado mucho en los roles, he sido parte de equipo, he sido cabeza de equipo, y no en la vida, en la pandemia, en este momento, no solo la pandemia, en este momento de mi vida, tengo un trabajo en el que soy cabeza de equipo, tengo trabajo en el que soy soldado raso, que trabajo con otros que la cabeza es otro, estoy en otro equipo donde terminé de trabajar en otro donde éramos 2 pares, y que tuvimos mucho tiempo para hacerlo. Eso varía muchísimo. Obviamente los proyectos de muchos capítulos necesitan imperiosamente de varias personas, porque por el largo aliento, por la distribución de roles, siempre en general hay un autor o dos que piensan las historias y las estructuras, y hay otros 2 coautores que a lo mejor hacen la parte de los diálogos o ayudan con la estructura. Los mejores equipos, mejores en el sentido de dinámica, ¿no? A eso me refiero cuando que yo recuerdo en el tiempo, cuando laburamos en Padre Coraje, tenía una particularidad que yo creo que ya no se puede tener, que fue que laburábamos muy juntos, estructurábamos muy juntos, o sea, laburábamos mucho todos los días, todos juntos, los 2 autores con 2 coautores, y después había 2 dialoguistas, éramos 6 personas. Y se escribía un capítulo por día, ¿no? Que lo que tiene la tira tiene esa intensidad de es lo mejor de hoy, ¿no? Das lo mejor hoy y después sigue para adelante, vas reescribiendo y vas. En este momento también han cambiado los tiempos. Antes hacíamos 4 o 5 capítulos por día hace 10 años, que hoy pienso qué locura, qué tremenda locura. Hoy por ahí Claro. se hacen menos, pero no tantos menos, capaz que se hacen 3, capaz que se hacen 2. En el último laburo de serie, que es la temática de esto, que fue Santa Evita, que no puedo hablar por una cuestión de que recién se está grabando, de ciertas cuestiones Contenido, de ¿no? contenido, pero sí por ahí de la dinámica, que eso es interesante también, la dinámica de ese trabajo, porque también lo que tiene interesante Santa Evita es que es una adaptación de una novela, o sea que ya hay un material de base, que es una novela que es increíble, la novela de Tomás Eloy Martínez, que se las recomiendo a todos que la lean porque es buenísima. Y tenía ese atractivo, cómo adaptar para la pantalla esa historia. Si bien es una historia que está escrita muy cinematográficamente, él cuenta de una manera alucinante. Pero bueno, hay cuestiones en el contenido
que son muy entendibles en la novela, que después para el audiovisual y para el audiovisual del mundo en general había que reelaborarlas, ¿no? Claro. Bueno, Leandro Bres te preguntaba, me parece que lo contestaste hace un minuto, ¿cuáles son las tareas de esos roles, ¿no? Leandro se fue contra ahí, veo que estás asintiendo, Sí. digo, contestó cuando dijo lo de los coautores, los dialoguistas, sí. Sí, exacto, justo fue enseguida de eso, lo pregunté. Claro, eso también lo define mucho cómo se conforma ese equipo, ¿no? Por ejemplo, yo ahora en otro proyecto, que es una serie más cortita, una comedia, hay una cabeza de equipo y a su vez, entre todos armamos toda la estructura, todos los contenidos, después los capítulos los escaleteó uno, los volvió a escaleteó uno, volvió y yo armaba otra parte y después los escribía otro y nos volvíamos a pasar. Y fue un laburo muy interesante desde ese lugar, desde el lugar de una extraña manera de construir entre todos juntos, que eso lo da la dinámica del que es cabeza, ¿no? Pues el que es cabeza puede, la arma así, digamos. Divide esos roles así. También tiene que ver con que, por ejemplo, ese trabajo hay tiempo para hacerlo, entonces uno se puede dar ese lujo de decir, bueno, este capítulo lo podemos trabajar 2 meses, cosa que a lo mejor en otros trabajos no son así. Suponete en Santa Evita, yo creo que nosotros, sí, en Santa Evita hicimos primero todas las escaletas. Hicimos primero un desarrollo general y después hicimos las escaletas de todos los capítulos. Porque había mucha necesidad de ver qué se iba a contar en cada capítulo. Y después de eso, bueno, empezamos a contarlo y todo cambia, porque hay momentos que vos decís, yo ya sé, y esa es la experiencia que te da también la tira, que vos decís, yo ya sé que cuando haga el capítulo 1, la escaleta 8 no me va a servir, porque todo cambia, y porque la verdad aparece cuando se escribe el libro, cuando empiezan a tener forma esos personajes, esa tridimensionalidad, ¿no? Entonces ahí va a cambiar. Pero es necesario igual a veces hacerlo por lo que sería una especie de hoja de ruta, ¿no? En El hombre de tu vida, que fue como la otra serie que hice como ¿cuándo fue? En el 2012, no, antes de eso, 2011. Fue un proyecto que también fue muy particular el proceso de ese proyecto, porque fue un proyecto con Campanella que empezó, bueno, nosotros dos, bueno, hagámoslo, el proyecto es este. De hecho, me acuerdo mucho que nos entusiasmamos mucho hablando del primer capítulo y hablamos 2 o 3 meses de cómo iba a ser las escenas. Cuando nos sentamos a escribirlo, todas las pavadas que habíamos hablado no servían porque nos dimos cuenta que era me acuerdo que estuvo mucho tiempo hablando de una primera escena que era como así, como que Francella empieza así, hay una cámara que viene así, y hay un tipo que le dispara, una mujer que se la lleva a la policía, y Francella está tirado en el piso, le dieron un balazo, y entonces mientras se la sacan le dice a quién mató, y ella dice, ese era el hombre de mi vida. Era una primera escena genial. Cuando nos sentamos a escribirla, dice, ¿pero por qué le disparó a esta mujer? ¿Está loca? No, pero no pueden estar locas las mujeres. Claro, porque este programa es de mujeres y están locas. Y ahí nos dimos cuenta que durante mucho tiempo uno, cuando hace la síntesis, cuando hace la historia, a veces no baja a tierra de qué está hablando, de qué está contando, y ahí nos dimos cuenta que había que hacer, que el trabajo era otro, ¿no? Y nos pusimos a hacerlo, y ahí nos dimos cuenta de lo difícil que era el programa, que de hecho es lo que a mí me parece que después de muchos años, cuando lo veo, pienso, si uno tuviera que volver a hacerlo, modificar muchas cosas, porque cambió el lugar de la mujer, porque son historias de mujeres, y porque hoy por hoy hay muchas cosas que suenan machistas, que lo son, pero que antes no estaban asumidas ni siquiera por nosotros como machistas, como misóginas, como ese punto de vista. Incluso hay cosas otras que no, otras que el programa lo ves y es súper entretenido y súper humano, y está buenísimo. Pero bueno, empezamos nosotros dos y después fuimos incorporando gente. Al principio fue como una primera temporada un poco caótica de incorporaciones por las teorías de cómo debían ser los colaboradores. Y en la segunda temporada logramos como establecer un equipo de colaboración más estable con gente. Pero al principio fue muy caótico, porque además era un programa muy difícil.
yo estaba muy acostumbrada a trabajar en tira, donde durante mucho tiempo como el impacto estaba en el final del capítulo. O sea, uno trabajaba para pensar qué voy a poner en el final y capaz que corte el primer bloque. Y acá todo lo que era final de capítulo para nosotros terminaba siendo la escena 2, 1. Era el disparador de la historia. Entonces ahí fue como un clic de la cantidad de material y de gasolina y de conflictivas y lo que ahora se llama beats, tienen las historias y puntos de giro, ¿no? Ese también fue un gran aprendizaje con Campanella, que él es un gran laburante del guión y de las estructuras y de los giros y de que la historia va para un lado y como después cómo cambia, cómo gira y cómo cuenta otra cosa. Más allá de que también es muy impresionante nada, laburar con él también por la capacidad de laburo y la visión que tiene a veces para dar vuelta a todo en una escena, ¿no? Muy, muy, muy divertido, más allá de que es un entusiasta del trabajo y de la reescritura, ¿no? Es alguien que dice, no, está buenísimo, y hay que cambiarlo todo, pero está buenísimo, tienes razón. Nada, muy, muy, muy impresionante. Buenísimo. Acá alguien dice, ¿dónde nos podemos comunicar con Argentores? Sí. Ahí después le ponemos, ponele, dale. Es una pregunta que después le escribimos ahí por el chat, te paso por hecho y te paso otra pregunta de Paula Salgado, que dice, Marcela, ¿cómo es en aspectos de trama? ¿Conviene dejar todas las interrogantes cerradas, así se puede seguir construyendo sobre la historia en futuros capítulos? Justo con esto de la escaleta que estás diciendo. Bueno, es una pregunta de hace un ratito. Claro. Es que depende mucho según las historias y en las series yo creo que depende cómo sea tu trama y depende que, por ejemplo, en El hombre de tu vida había situaciones episódicas y había que cerrar esa trama en ese capítulo, pero sí va quedando como chiquitito a futuro una pequeña trama emocional de los personajes principales, ¿no? O como pasa en algunas otras series donde vos tenés el caso del día sería, y después, y eso sí lo tenés que cerrar, a menos que sea un capítulo doble o eso, pero si es una serie como, yo creo que en este momento lo que más fuerte está son las series que tienen unas tramas de intriga que sí van arrastrando cosas o van develando para lo siguiente, porque lo que se quiere es traccionar al espectador hacia el próximo capítulo, sea como sea, ¿no? Bien, mira, acá hay otra pregunta, a ver qué opinas vos, parece que puede ser interesante. Dice Betiana García, la cabeza del equipo, ¿no? ¿Sería quien tiene la idea principal de la historia? Ahí se abre, hasta podemos abrir una polémica con eso. Claro, ¿De quién son las ¿de ideas? quién dejar las ideas? No tiene mucha importancia porque las ideas no se registran, se registran los contenidos. Las ideas no son de nadie. No son de nadie. Claro, la cabeza de equipo es quien lleva adelante toda esa odisea, esa historia. Probablemente sea quien tiene en la cabeza cómo desarrollarla, para dónde ir, que muchas veces puede variar porque el aporte del resto del equipo hace que vaya para otro lado, o porque el productor dice que vaya para otro lado, que a veces puede pasar, a veces no funcionan ciertas ideas, hay que ir para otro lado, pero en general sí, la cabeza es quien tiene ese desarrollo en la cabeza. Lo que decía antes de que las ideas no se registran en los desarrollos, sí, es porque para la ley argentina lo que importa es la particular manera en la que cada uno cuenta esa historia. O sea, si yo escribo una historia de aviadores, eso no es una idea. Eso es una idea, pero no se registra. Lo que tiene valor es mi conflictiva, mi forma de desarrollarlo dramáticamente, ¿no? Mi secuencia de escenas, mi manera de contarlo también. Esa es lo que se puede registrar, lo que tiene valor de propiedad, ¿no? No sé si eso contesta la pregunta. Yo creo que sí, ahora después ella seguramente nos dirá. Pues hay otra pregunta de Alejandra que dice, ¿influye escribir sabiendo qué actores estarán en el elenco? Sí, claro, está buenísimo saberlo. Eso siempre ayuda un montón, porque si uno conoce al actor,
conoce su tono, sabe... ¿Tenés algún ejemplo sin entrar en una zona cholula, digo, pero un ejemplo que digas, este No, actor, bueno, esta actriz, no se me sirve para que haga tal cosa? y bueno, para en que- El hombre de tu vida era increíble escribir para, para Mercedes Morán, para Francella, para Brandoni, o sea, uno ya escribe conociendo el tono de esos actores y es buenísimo, lo mismo que el niño, incluso en los capítulos donde había invitados, siempre estaba bueno cuando se empezaba a decir, va a ser esta historia, va a estar este personaje, a tratar de buscar el actor porque ayudaba muchísimo. Ayudaba muchísimo. Por ejemplo, en Santa Evita, eso se escribió sin saber, pero bueno, ahí ya hay roles que son históricos y ya también eso condiciona, digo, Evita, Perón, los militares, pero ahí se escribió todo sin saber quiénes eran los actores. Pero ahí tenía mucho más peso la historia de Eloy y lo que se contaba que el actor. Pero sí, siempre sirve, está buenísimo para mí saber los actores, si se puede. Bueno, Bueno, Elsa acá y Fred también. Elsa y Fred fue escrito para China claro, Zorrilla directamente. China, muy amiga de Marcos, y Marcos quería hacer una película para ella. Entonces, cuando se empezó a pensar, se sabía que la protagonista era ella. exacto. Bueno, acá ya las preguntas empiezan como a meterse en temas que estábamos empezando a abordar, que tiene que ver con trama, con personajes, después te vamos a dejar desarrollar más, pero está bueno contestar las preguntas que vienen. Sí, claro, Víctor claro. dice, ¿tenés una idea previa, aunque sea muy tentativa, de la cantidad de subtramas necesarias? Es decir, aclara, para X episodios estaré alrededor de X subtramas. Gracias, como más una... Si hay algún algoritmo, me parece que pregunta, o una fórmula matemática. Pero por ahí sí, no sé, vos Sí, dirás. no, eso depende mucho también de la historia mucho de la historia, mucho de la historia que tengas que contar y también del proyecto que sea. Si es una novela, o si es un proyecto de muchos capítulos, ya no una novela, 60 capítulos, necesitas mucho de las subtramas, por ejemplo, porque sabes que en cada capítulo vas a tener que contar con un 60 de los protagonistas, un 20 y un 20, o más dividido todavía, un 50 protagonistas y otras divisiones para poder llevar adelante esa cantidad de capítulos. Productivamente lo van a necesitar y vos lo vas a necesitar también para contar la historia en esa cantidad de capítulos. En una serie también depende de la trama, pero en general hay por lo menos una historia principal y hay por lo menos 3 subtramas. A veces una segunda, un poquito más, una tercera y una que va en grajeas, ¿no? Eso depende también de la velocidad de la historia, del tono también. A veces las comedias permiten más subtramas, a veces las historias policiales y a veces otras cuestiones donde haya como más contenido emocional, o sea, no hace falta tanto. O por ejemplo ahora que hay muchos programas de media hora, que bueno, es un tema también muy atractivo el programa de media hora, porque la cantidad de trabajo que lleva un programa de media hora es increíble. Yo creo que cuanto más se achica el formato es más difícil. ¿No? Viste que si uno de 10 minutos es muy difícil digo yo, contar en tan poco tiempo tantas cosas. Entonces, nada, me llama la atención eso. Pero yo pienso que no hay una regla matemática, pero por lo menos va a haber 2 subtramas, además de la trama principal, seguro. Después de eso, sí, yo creo que más de 2 a veces es difícil. A veces cuando tenemos 3 u otras más, siempre las vas rotando, queda medio renga. Pero sí, por lo menos 3, qué sé yo, 2, 3. Bien. Fabián Mardel pregunta, no, Mardel debe ser que es de Mardel, ¿no? Fabián, si ya tenemos la historia, por ejemplo, una biografía de alguien, ¿eso condiciona o limita lo que podamos crear? No entiendo la biografía de... Ah, sí, sí, sí. Si querés, Por supuesto. Fabián, Sí, no, ahora entendí. ok, Si es una historia, es la biografía de alguien real, sería Fabián, si lo quiere completar. está diciendo que sí, sí. Sí, claro. Bueno, para mí lo más difícil es eso, justo el contar historias reales o contar historias de gente que existe es de la parte más compleja que hay, precisamente porque hay una parte que es conocida. Bueno, en Santa Evita Tomás Eloy decía que
que hacer la novela, novelar, era licencia para mentir, como que él tenía una parte que era verdadera, lo dice en la novela, una parte que es su investigación, y él en esos huecos podía armar cosas que nadie puede comprobar si son o no, que puede llegar a ser o no, pero son, pero estarían dentro. Para mí es lo más difícil, porque primero, bueno, cuando ves las biografías como de Sandro, de ciertos personajes, y más donde esté vivo gente cercana, creo que se hace más difícil para contar, porque, porque hay muchos condicionamientos. Nadie quiere contar la parte más interesante para contar en un audiovisual, que son las partes conflictivas, ¿no? Muchas veces todos quieren que el hacer biografiados se quede impoluto, ¿no? Un amigo que trabajó en una biografía de Juan Gabriel, creo que decía que cuando la estaban escribiendo, Juan Gabriel en ese momento estaba vivo y decía que no quería que hablen ni de sus problemas con las drogas ni de su sexualidad. Y era como, no queda nada, como si, ¿de qué hablarán? Pero eso, para mí eso es lo más difícil con la biografía. Lo mismo que con la vida, con las historias basadas en hechos reales, ¿no? En un momento hice como varios trabajos, una historia preciosa, y era muy difícil porque era una historia real de una familia y ellos querían escribirla y la hicimos y la historia es hermosa, pero era muy difícil porque no se podía, a pesar de que era, bueno, esto no va a ser real, eh, porque necesitamos modificar algunas cosas para que esté interesante, y después era, no, pero yo no soy así, no, pero mi ex mujer no es así, se va a ofender, pero bueno, pero necesitamos, y todo se iba, decía, qué difícil eso, porque bueno, porque están ahí los vivos, ¿no? Y eso me pasó un par de veces y dije, uy, mejor trabajemos con la ficción pura, pura, es más fácil. O si no hay que asegurarse de tener los derechos de esa historia, esto también me parece importante. Eh, Tratar de, digo, porque a veces el trabajo que uno pone en adaptar o en contar una historia que la hizo otro la base, digo, suponete como Santa Evita, hay que estar seguro de tener los derechos, porque si no puede llegar a ser un trabajo muy en vano y muy ingrato, porque después el otro te puede decir, no, mira, no, con mi historia no te metas, o no te doy no te doy, y te quedás con ese audiovisual que no sabe qué hacer. Bien. Fernando pregunta, Marcela, un gusto, quería consultarte qué elementos tenés en cuenta para presentar a tus personajes en el primer capítulo de una serie. Por ejemplo, en Culpables. Gracias. Uy, en Culpables, no me acuerdo cómo era el capítulo de Culpables, pero sí me acuerdo lo que hacían los personajes. Y lo primero es que tiene que quedar claro quiénes son, qué hacen y cuál es su objetivo emocional y para qué están en la historia, ¿no? O sea, vos como espectador te tiene que ver muy claro quiénes son esos tipos, qué les pasa y qué quieren y qué me estás contando, ¿no? Esa serie era bien vincular, eran tres o cuatro parejas, tres parejas y el personaje de Mercedes Morán, que era la amiga sola. eh, y cuando es una serie así tan de personajes, tiene que dar bien claro quiénes son esos tipos y hacerlos tan queribles como para que quieras volver a verlos la semana que viene, ¿no? Yo creo que lo fundamental es eso, los elementos es eso, de quién es el personaje, qué quiere, y lo contás de distintas maneras, ¿no? Pero ¿Qué otras cosas más tenés? Yo me aprovecho para plegarme a esa pregunta, porque digo, porque es un tema interesante el del personaje a la hora de construirlo. Vos en un momento yo te escuché decir los personajes, la tridimensionalidad, dijiste, ¿qué son esas cuestiones de la tridimensionalidad del personaje? ¿Qué otros aspectos, más allá de, por supuesto, lo que estás diciendo, se tienen en cuenta a la hora de construir el personaje que después se va a poner a esa Biblia, digo, a guionar, o sin saber quién es el actor? Digo, ¿qué cuestiones tenés en cuenta vos a la hora de componer un y personaje? yo creo que las historias, por un lado está bueno, que la historia tiene que estar buena, lo que vas a contar, pero sobre todo los personajes. Yo creo que siempre he seguido y sigo a personajes que me resulten atractivos, traccionando esa historia. Entonces yo creo que ahí eh, tiene que quedar claro quién es y por qué hace eso, ¿no? Y por qué lo está haciendo ahora. Esa pregunta, ¿por qué ahora? Bueno, es bien interesante. Cuando nosotros hicimos El hombre de tu vida, después de hacerla acá,
Campanella intentó venderla afuera, hizo como un montón de reuniones afuera para venderla, y dice que todos le preguntaban, le preguntaban mucho a los ejecutivos esas cosas, ¿por qué ahora empezaba esa historia? ¿Por qué ahora ese hombre? Y la verdad que El hombre de tu vida tenía un por qué ahora bastante simplón, que era que se había quedado sin trabajo y por eso empezaba a trabajar con su prima en eso. Y eso a los americanos no les gustaba, no les interesaba, necesitaban un por qué ahora más fuerte, tal vez viste como hay en ¿cómo se llama? No me sale el nombre en la del profesor que hace metanfetamina. Me agarró el Breaking Bad. Breaking Bad. Hay un porqué ahora fuerte, que es bueno, porque Sí, enfermedad la terminal. enfermedad y arranca arriba con los tapones de punta. Y eso le presta mucha atención. Y si ustedes se fijan en todos los primeros capítulos, todas las primeras escenas de todas las series, a veces arrancan con los tapones de punta y después van a otro lugar, ¿no? Muchas veces Claro. arrancan con lo que antes sería el final del primer capítulo, ¿no? Están baleando a la protagonista y después ponen 6 meses antes. Vos decís, ahora tengo que ver cómo llegó, pero ponen el efecto bien adelante, que bueno, que sirve para captar la atención, aunque ya ahora ya nos dimos cuenta todos que nos están queriendo captar la atención y no nos engañan más, ¿no? Pero yo creo que lo importante es eso, personajes, la tridimensionalidad tal vez sea que no se devela, o sea, que vos vas sabiendo quién es este personaje, que la sea atractivo a alguien, a veces no es que develás todo esto que se habla, ¿no? Me apareció la imagen del personaje de Kelsey Grammer en The Boss, que es esa serie que empieza esa primera escena que está el tipo en un lugar rarísimo y viene una persona y le da un diagnóstico médico tremendo, y después él está como en una construcción, y después vos te enterás que él es creo que el alcalde, no sé si de Chicago, de una ciudad muy importante, y que tiene una enfermedad degenerativa que lo va a ir haciendo que no pueda dar discursos ni pueda asumir la función política. Y lo vas descubriendo todo de a poquito y vas entrando en eso. Pero es muy intrigante, pues, ¿quién es este tipo que le pasa esto y todo? Hay una frase que dice: el personaje que oculta es estrategia, una estrategia para el guionista. Y a veces sí, a veces sí. Sí. Y sí, Bien. vas dosificando. A veces también hay historias que se construyen en base a los secretos que tienen los personajes, que se van develando. Eso también en el melodrama a veces es fundamental, esos secretos, para poder después hacer ciertas zonas de impacto, ¿no? Claro, claro. Acá, bueno, siguen habiendo muchas preguntas, está bueno. Javier pregunta, con respecto al pitch, ahí nos fuimos de personaje a tema de pitch, pero bueno, vos lo vas peloteando, te estamos peloteando de todos lados. No, me parece una muy buena pregunta, en realidad todas me parecen buenas, pero lo del pitch a mí me parece re interesante y ahí vuelve la actuación, porque el pitch es la Perdóname, posibilidad. Marce, déjame que la lea en voz alta por si hay alguno que no la puede leer en el chat, ¿viste? Así Sí, todos sí, saben. Dice, con respecto al pitch, con los productores, si tenés alguna anécdota que puedas compartirnos o qué consejos tenés para dar a los autores que estamos iniciando el oficio. Esa es la pregunta para los que no pudieron leer el chat. Sí. Para mí el pitch es como fundamental aprender a contar la historia de uno, la historia que uno quiere hacer, y cuando quiere vender alguna historia o quiere entusiasmar a los demás para que la hagan, es fundamental aprender a contarla y a contarla en poco tiempo. Yo hace poco, no sé, hace unos años fui a una feria y fui como a contar mis historias. Y fue muy interesante porque más allá de que yo eh, tenga experiencia actoral y todo, te das cuenta ahí que el poco tiempo que tenés, lo preciso que tenés que hacer, y te vas dando cuenta porque vas fallando, ¿no? Se empieza a contar la historia. Me pasó mucho de contar una historia y que el otro, en general te escucha gente que sabe un montón y que te dice, y te va marcando los errores, y ahí vos vas mejorando tu pitch y eso es impresionante. O la vas sacando diciendo, no, esta historia no está. Una persona me dijo una cosa muy interesante, me dijo, porque me preguntó cuál es la idea. Le digo, bueno, la idea es esta, contame la historia. Le conté la historia y me dijo, la idea es buenísima, la historia es mala. Como que cuando le conté la historia, se entusiasmó en la historia, la idea. Bueno, cuando conté la historia, ese desarrollo, como que se pinchaba y tenía razón. Y entonces ahí es donde uno empieza a aprender la importancia del poder contar en poco y buscar el atractivo. A veces el atractivo está en lo general y no en lo particular, pero es un ejercicio
fascinante. Para eso también ayuda la actuación, el poder contar en poco y poder saber los fuertes de la historia. Y contarla mucho también, y contársela a gente que uno le importe la devolución. Y después, bueno, a veces va a ir bien y a veces va a ir mal. Bien. Y por último, por ahora, Florencia pregunta, quería saber si antes de guionar te reunís con distintas personas de la vida real que tengan las características que buscás para tus personajes. Más que nada para dar con el vocabulario y sus modismos. No, en general no. A veces sí me reúno con gente como para saber historias, como que está bueno la parte de la documentación. Digo, si hay algún personaje que no sé cómo habla, puede ser que lo haga o que lo, o que lo, o que lo investigue o que lo busque. Sí, sí, el hecho de hablar con gente sobre los temas y sobre las historias, y suponete, la otra vez hablé con unas cirujanas por una historia, y es buenísimo todo todo el material que uno saca de las investigaciones, de hablar con los protagonistas de de los hechos donde uno va a tratar de escribir eso. Yo trato de pensar, cuando fue El hombre de tu vida, creo que hablamos con gente que tenía negocios de cita, que no había muchos. Era otra época, no estaban todavía las aplicaciones, había un par de agencias matrimoniales, era realmente otra época. Y ahí fue re interesante eso, por ejemplo. Y después con otras series, bueno, las que están basadas en historias y en libros, ya ahí hay un mundo que ya está construido de los personajes y por lo menos de ciertas acciones. Pero no, pero ayuda, yo creo que ayuda. Si uno lo necesita, está buenísimo poder juntarse con gente que hable la manera que habla el personaje. O eso. Yo en general no lo he hecho. Te pregunto, creo que la especificidad es la serie. ¿Varía mucho, por lo menos en tu experiencia en el trabajo, la manera de tramar según la cantidad de capítulos que tenga cada serie? ¿O por qué se decide que haya series que pueden tener 6 capítulos o otras de 13? ¿Cómo se llega a eso? Yo creo que se llega por percibiendo las posibilidades de la historia para mí en cuanto a series. Y bueno, me parece que esta da para esto, te parece que da para tanto. En el caso de Santa Evita fue una percepción. Iba a ser más larga porque iba a haber una parte de la historia que correspondía a otro libro que después no hubo derechos y se quedó en eso. Pero es una percepción de lo que tenés para contar, si va a dar o no. Después puede ser que desarrollándolo sientas que hay más, pero en general siempre que eso sucedió, siempre fue bastante atinado. Fue bastante atinado. También a veces hay formatos por épocas. En un momento las series tenían temporadas de 20 y pico de capítulos, ahora tienen menos capítulos, están en 8 o en 10, en un momento estaba el formato de 60 capítulos, en un momento las novelas eran de 100, 200, no sé. Yo no me acuerdo cuántos hubo, por ejemplo, las telecomedias Son Amores, nosotros con Soy Gitano creo que tuvimos 280 capítulos, era una realidad también que era para la pantalla local, ¿no? Era una construcción de lo que necesita esa pantalla, no iban a ser. Pero bueno, yo no sé si las novelas de Andrea del Boca o las que se vendían afuera también no tenían un montón de muchísimos capítulos, o las que hizo Ricardo, ¿no? o Jorge, eran muchos capítulos. Pero entonces vos tenés digamos que siempre trabajaste de esta manera, digo, según tu percepción de la historia, nunca tuviste una imposición, digo, te contratan para hacer una serie de 8 capítulos de 45 minutos artística. Entonces digo, no es así, no, eso te lo dice el de afuera. El de afuera dice, vamos a hacer 8, vamos a hacer 7, vamos a hacer 10, creemos. Bueno, ahora, en esta época es más de creemos que son 8, creemos que son 10, a veces son 60 u 80, pero en general te contratan y en el contrato dice, vamos a hacer 60, vamos a hacer 100. Y en esa inteligencia... En Polka era, vamos a empezar y vamos a ver cuántas son. Y el contrato decía, che, no tiene fecha de finalización, dice hasta que termine el último capítulo, pero no dice cuántos son. O sea, me tengo que quedar acá hasta que ustedes digan, y medio que sí. Y vos tenés estrategia, digo, con la experiencia, así, bueno, si me llaman para hacer una serie
para plataforma de 6 capítulos de media hora, sé que mi construcción de trama y de arcos y personajes va a ser así, y si es una novela de vamos hasta que las velas no ardan en polka o un culebrón, digo, ¿cómo armás esos arcos? Digo, Y ahora, esas peinadas. ahora es distinto, ahora antes de empezar la novela se arman los arcos, se arman las tramas, se arma una hoja de ruta, una cosa que no se hacía en polka. En polka se arrancaba, se agarraba la ruta directamente y ibas yendo. No había tiempo, era todo había una inmediatez en esa producción enorme. Ahora, aunque haya inmediatez, hay hoja de ruta, y aunque después vos digas, bueno, yo pongo esto, pero después empiezo a escribir y se va a modificar, pero igual hay un trabajo previo. Digo, en todas las últimas cosas que yo hice, tuve que hacer un desarrollo de los arcos de tantos en tantos capítulos, o sea, te sentás con la historia y decís, bueno, del 1 al 10 o del 1 al 20, de a 20 capítulos o de a 10, en todos hubo que hacerlo. En la de 6 capítulos también tuvimos que hacer 6 mini síntesis y decir, acá vamos a contar esto, acá esto, acá esto, acá esto, acá esto. En la de 60, acá en estos 20 va a ir esto, en estos 20 esto y en estos 20 esto. Y sobre todo se hace mucho hincapié en que cuentes, muchas veces también, que cuentes los giros a partir del capítulo 20, digamos, en esos cierres, en esos bloques que armás, que haya un giro en la historia que esté bueno y cómo llegas ahí. Esas son todas estrategias que están buenas cuando uno arma el proyecto, tratar de pensarlas si se puede, lo mismo que a lo mejor pensar la historia en varias temporadas, es decir, bueno, esto da para una temporada, da para otra más, da para otra más, y todo eso, aunque sea contarlo, y lo que importa en cada temporada es que haya eso, un cambio, un giro, un cambio de estatus, una cosa importante que amerite que se siga contando más. Eso está interesante cuando uno arma su proyecto, si siente que esa historia da para más de una temporada, y puede ser, que está bueno, porque yo creo que es una de las cosas que miran y que piden siempre, ¿no? Bueno, contame qué más hay, y que a ellos les da seguridad saber que uno ha estado pensando, que tiene pensado, o que esa historia da para más capítulos. Claro, me intriga mucho saber, y supongo que para la audiencia puede ser constructivo, si fuese por mi intriga, te lo preguntaría por privado, pero digo, esto que contabas antes, que era antes, cuando trabajabas en la novela con Ricardo, con Jorge, de que decía, bueno, vamos, y no sabemos para dónde termina y para dónde va. ¿De qué se agarraba? Digo, ¿cuál era el termostato de decir, bueno, esta historia va para este lado, por cómo recepcionaba a la gente en ese momento, por cómo pegaba un autor, por algo que se les ocurría a alguno de ustedes en ese momento, por el vértigo de decir, bueno, algo tenemos que hacer? Digo, ¿cómo se llevaba esto sin toda una estructura previa en la que uno se sienta como tranquilo? No, bueno, De vértigo, hay vértigo, pero hay también una estructura de trabajo. Por ejemplo, tanto en El Sodero, que cuando trabajé con Jorge, como en Son Amores, había una estructura grande de la historia, en el sentido que había personajes muy fuertes. Y esos personajes eran los personajes, su mundo y lo que les pasaba con su conflictiva, eran los que permanentemente generaban trama. Entonces, vos te sentás todos los días y al estar bien construidos los personajes, es como que decís, bueno, lo que le pasa hoy a este dentro de ese? Digo, había personajes muy ricos. El Sodero era preciosa y Son Amores era un delirio ya directamente, como la cantidad de cosas que fueron pasando desde dentro de un tono que se fue construido. Era muy trabajoso, pero que se trabajaba mucho, todos los días 8 horas mínimo, ahí sentado haciendo los capítulos, pero partía para mí de una construcción de historia muy interesante, personajes muy sólidos y que la gente los había comprado después ya con el tiempo, pero que bueno, era muy divertido. Con Ricardo también hicimos Son de Fierro, y Son de Fierro fue re interesante porque al principio era una historia que Soar decía que era una familia que no pasaba nada, y siempre Ricardo creo que le decía, pero tiene que pasar algo, esto no, y era verdad, tenía que pasar algo, esta gente buena, no le importa, no, son la familia tipo, ellos están divinos, qué sé yo, hasta que, bueno, empezó a pasar cuando se empezaron a separar, se fue la historia de un divorcio, cuando entró el melodrama, y eso, igual, eso era muy interesante que pasara en Polka, que por lo menos yo trabajé en dos historias que empezaron de una manera y se fueron para otro lado, y estaba esa posibilidad. Pero arrancaban, yo en Soy Gitano también, era alguna de gitanos de Gitanolandia, ¿no? Gitano,
y de repente fue Julia Calvo, hizo un hechizo, que nosotros dijimos, nos van a echar con esto, ¿viste? Nos van a echar. Hizo el hechizo, y lo hizo tan bien ella, que quedó el hechizo, y después se lo chupó a uno, se lo chupó un espejo, tomaban unas cosas, el hechizo pasó a ser una pertenencia a la historia y todo. Había cosas como, no sé, el efecto bulldog, que tomaba una pastilla y veían la cara del otro, todo, un delirio, mientras se peleaban esos gitanos por la historia de amor clásica, pero entró una cosa por un lado y funcionó. También debe haber un aspecto que no es menor, aunque puede estar sobreestimado, que tiene que ver el aspecto lúdico en todo esto, ¿no? Porque digo, trabajaban obviamente 8 horas por día, pero si no te divertís inventando todas tus historias, es muy difícil, de un lugar solemne es muy difícil. No, la verdad que sí, que nos divertíamos muchísimo, trabajábamos muchísimo y nos divertíamos muchísimo, y nos divertía, yo creo que nos divertía contar también a todos con los que yo trabajé. Realmente tuve mucha suerte, no solo de trabajar con Jorge, con Ricardo, con Ernesto Koroski, con Campanella, con Castés, con Lucía Puenzo en un momento. Era toda gente a la que le gustaba mucho contar historias. O sea, eso es fundamental, que te importe contar la historia, que te importe que quede buena, que te importe que te importe que eso salga bien, ¿no? Y claro, después lo demás se va aprendiendo, ¿no? Lo demás lo vas aprendiendo, yo creo que sí. Yo creo que sí, que se aprende mucho trabajando, ¿no? Y también la posibilidad que esa posibilidad hoy también está, la de materializar los propios contenidos. Eso también da un claro. ida y vuelta. Digo, hoy tenemos también la posibilidad de filmar lo propio, aunque sea chiquito, aunque sea un corto, aunque sea, digo, háganlo, cuenten sus cosas, aprendan también a tener, si pueden, a ser parte de eso y a materializarlo. Me parece que eso también enseña un montón. Bueno, hablando de materializar, me parece que las preguntas vienen a tono ahora de esta tanda. Alfredo dice, ¿dónde podemos presentar una idea o a quién podemos enviar un proyecto? De la idea me parece que ya hablaste claro, pero si querés volver a decir, digo, las ideas no se presentan. Bueno, no existen. Sí, se refiere a una idea, bueno, a una historia, ¿no? Claro. Es un proyecto. Y yo creo que hay que buscar, que hay un montón de lugares en este momento, ya sea, a veces hay los concursos del Inca, hay ciertos concursos, está también, después también hay productoras que reciben materiales, hay festivales donde se hacen pitch, hay productoras, muchas veces uno, bueno, puede mandar su mail a la productora diciendo, reciben proyectos, agarrar las productoras que hay en Argentina, todas, desde las que producen y las que contratan productoras, ¿no? Buscarse todas y empezar a mandar mail y decir a quién le podemos presentar. Después hay también zonas como, no me acuerdo, Ventana Sur, que es es una especie de mercado festival que organiza, no sé si es el gobierno con ciertas productoras, donde uno puede anotarse e ir a contar, llevar su proyecto a distintas instancias, ya sea de vender el proyecto o de buscar coproducción. El INCA, que es el Instituto de Cine, suele tener convocatorias incluso para desarrollo de proyectos, o sea, para guionistas, es decir, bueno, dan un dinero si uno presenta una síntesis o lo que se llama un tratamiento, ya sea de guión de cine, de documental o de esto. Está Ibermedia también, que también pone dinero en desarrollo, si uno tiene que presentar. Hay otra cosa que vi ahora hace poco, otra cosa no, otro desarrollo que creo que es en España, que no sé si era de SGAE, que es la Asociación de Autores de España, que también estaba abriendo un concurso para patrocinar, es como, te dan plata para desarrollo. Hay otras que son becas para ir a desarrollar. Hay distintos lugares donde se puede presentar o enviar un proyecto. La siguiente pregunta ronda sobre lo mismo, así que bueno, me parece que está contestada. Claro. Sí, porque es más o menos lo mismo. Leonardo pregunta, bueno, dice, soy Débora, si pudieras contar un poco acerca de cómo encontrar y develar como autor el conflicto en una historia.
pensando en motivaciones y objetivos del personaje, cómo reconocer el conflicto interno y externo. Gracias. Y bueno, un tema conflicto. Claro, y bueno, más que digo, la historia comienza cuando un personaje tiene un conflicto, tiene que estar, lo tenés que saber de entrada para poder saber, es el motor de esa historia en general, ese conflicto que tiene, ¿no? Digo, en Breaking Bad, este hombre que tiene que pagar su tratamiento, está harto, no tiene la plata y empieza a descubrir este mundo, ¿no? O sea, el conflicto que es el puntapié inicial lo tenés que saber para poder contar la historia, porque es lo que mueve a tratar de resolverlo, y ese mismo conflicto es el que le va a generar nuevas situaciones conflictivas y lo va a ir enredando o enrollando. Digo, en El hombre de tu vida, el conflicto que tenía es que se había quedado sin trabajo, tenía un hijo, tenía que mantenerlo y acepta la propuesta de su prima de hacer esta especie de único hombre en una agencia de presentaciones. Y su conflictiva es que mentía muy bien y realmente ayudaba a las mujeres a salir de ese trauma, pero a su vez le iba quedando un vacío enorme a él de no poder él encontrar a alguien con quien estar y a su vez de estar mintiendo asquerosamente, porque en El hombre de tu vida él va haciendo cada cita, tiene un nombre distinto y se hace pasar, va siendo el hombre que esa mujer pidió conocer y después la desilusiona con alguna truchada amable, tratando de que ellas se sientan agradecidas de que él lo haya conocido. El otro día vi uno que a mí me encanta, que es el 5, y que me encanta lo que hace Francella, que nada, arranca con que él desilusiona a una mina, y la escenita esa con una actriz que no sé quién es, pero que es increíble, muestra claramente eso, como él le miente y ella le agradece la sinceridad, y él le está diciendo cualquier cosa, pero lo bien que lo hace y cómo él se siente mal con eso. Pero ya está ahí, la conflictiva tiene que estar de entrada en ese personaje, lo que le pasa para como motor de esa historia, ¿no? Bien. Te hago una pregunta yo, sin que tengas que hablar de... Sí, claro. Perdón, una cosa, cuando dice cómo habla del conflicto externo y el conflicto interno, ¿no? El conflicto interno es lo que le pasa, es la conflictiva del personaje, a veces tiene que ver con lo mismo y a veces no, puede haber dos, ¿no? El conflicto externo es aquello que se opone por ahí a veces a sus deseos y en la realidad, o a veces es la realidad o a veces es la familia, es lo que sí, está en el exterior, otro, ¿no? Claro, o el otro. U otra persona o el otro, y el interno tiene que ver con con la propia psicología del personaje y los impedimentos que tenga la construcción que uno haya hecho, ¿no? Hay un lindo ejemplo, me parece a mí, en el teatro, para hablar de conflictos, supongo que todas lo deben conocer, pero por ahí leerlo, el personaje de Hamlet tiene todos los conflictos habidos y por haber, ¿no? El mismo Hamlet de la obra Hamlet tiene conflicto interno con él mismo, que sea si soy, no soy, si hago, no hago, con el exterior, con todo el mundo y con el medio, porque está en esa ciudad, en ese país en llamas. Claro, así que, la muerte de su padre, su tío ocupando el lugar del padre, la madre. Claro. Y todo al mismo tiempo, pero bueno, está bien, hoy nos vamos hablando de bueno, Shakespeare. o Segismundo en La vida de sueño, que viste que tiene un conflicto externo y uno interno muy fuerte. Un poco pasa, me parece, por lo que vos decías, venís contando todo el tiempo, que por lo menos lo que yo voy haciéndome la idea es, si los personajes son queribles, tradicionales, grosos, ahí está todo ahí. O en Fleabag, no sé si vieron Fleabag, es una serie inglesa de comedia, digo, ella está muy claro su conflicto interno y su conflicto externo, ¿no? Está muy claro cómo ella está en esta realidad peleándola y cómo va haciendo todo mal, su pelea con la familia, con la ex mujer del padre, con la hermana, con el todo, y su conflicto interno que se devela en un momento en la serie, que no se los cuento si no se los spoileo, y que está buenísimo porque es una comedia, y en el momento que se devela lo que a ella, una parte, por qué su accionar es así, te produce un... Y una actuación brillante también, ¿no? No es un dato menor. Sí. Yo te quería preguntar, sin que nos cuentes de contenido, que no podés, pero digo, ¿cómo llegó? Porque es un proyecto que me parece que Santa Evita va a ser lo más resonante que va a venir ahora, en breve. ¿Cómo llegó a vos ese proyecto? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo se trabaja una adaptación de un libro? ¿Qué tiene en cuenta un autor? En tu caso, insisto, sin contar contenido, más allá que, bueno, sabemos la historia, me parece que más o menos todos tenemos
alguna idea de qué puede llegar a hablar. Digo, pero sin hablar de contenidos, ¿cómo te llegó y cómo lo tomaste, cómo lo trabajaste? Digo? Este era un proyecto que Fox lo tenía hace tiempo, habían hecho ya una versión que lo habían escrito los guiones dos autores, creo que Javier Van der Kouter, creo, y Willy Van Broek y alguien más, dos autores o tres varones. Luego le ofrecieron este proyecto a Rodrigo García, y bueno, en realidad la productora es Salma Hayek, y ella dijo que quería que lo dirija Rodrigo García, y Rodrigo García dijo que creía que era una historia que la debían escribir mujeres, que para él el valor de hacer Santa Evita en este momento de la realidad era contar el cuerpo de esa mujer manipulado por hombres, tanto vivo como muerto, según él. Entonces pidió eso, que fueran autoras mujeres, y en ese momento estaban en Fox Mariano Berterreis y el griego, y bueno, él tuvo unas entrevistas con autoras y bueno, terminamos trabajando con él junto con Pamela Rementería, que es la otra coautora de esta adaptación, y ahí empezamos a adaptarlo pensando en eso, en la mirada de mujer, si bien es una adaptación muy respetuosa en muchas cosas del original, que cuenta, bueno, cuentan todas las partes, tanto la parte, la historia del periplo del cuerpo como el periplo de Eva Viva, ¿no? Y eso, una de las partes más difíciles es que tiene varias épocas la historia. Ajá. Y hay una parte de la época, es muy entendible en la novela, nosotros como lectores y como argentinos la entendés perfecto, hay un personaje que es el que hila toda la novela, pero que para el audiovisual tenía que ser distinto por los tiempos que pedía. Y fue bastante arduo el trabajo, fue bastante arduo, porque también hay una hilación en los tiempos, cómo contar, hay algo en la novela que es, la novela se permite ir y venir, la novela se permite tener capítulos temáticos, y ahí es donde, bueno, tenés que dejar de lado un montón de material. También la novela se permite repetir muchas cosas que cuando sos lector de la novela no te das cuenta, pero cuando vas a ir poniendo, decís, esto ya está contado de otra manera, está contado de nuevo. Muy interesante el trabajo, muy intenso, pero muy interesante. Y otra parte re interesante después es cuando ves que cuando se filma. Por otro lado, yo también audicioné como actriz e hice un personaje. Y para mí fue muy interesante ir a actuar algo que yo con Pame habíamos escrito. Y también en un momento dije, ¿qué quilombo esto? Uno está en su casa y escribe. ¿Y ahora te corregiste? ¿Eh? ¿Te corregiste? Como actriz dijiste, no, esto no se puede decir así, está mal, está mal. Esto Te dije, no sé, esto está mal escrito. Claro. Porque sí, porque hay cosas que vos estás ahí y decís, y lo diría distinto, el director te dice, sacale esta palabra o hace esto, o un compañero dice, che, está mejor esto, y es porque el texto es una cosa, y es esto, pero después ese texto está en función de un audiovisual, y después en el audiovisual, el cuerpo del actor, el director, el que hace las luces, vestuario, ambientación, o sea, cuando vos estás ahí, ves la creación que todos hacen de ese material, es muy impresionante. A mí me... o sea, qué locura esto. Qué locura esto, que es una página y el tiempo que lleva hacer un audiovisual, y además cómo es el aporte de cada uno. Digo, no es lo mismo cualquier luz, no es lo mismo cualquier vestuario, no es lo mismo la mirada de cualquier... De cada director es distinta, lo que viene y le dice, más allá de que a mí me fascina la actuación y ver, es muy impresionante ver a un director que viene y le da una palabra a un actor, una palabra, y le dice, esto para mí es así, y toda la escena cambia, es como se abre un mundo. Y la escena, entonces también pues, hay varias cosas que yo vi que eran distintas a como yo las imaginaba en el sentido, o alguien que le encuentra más profundidad de la que uno pensaba que tenía. Es muy, muy interesante también poder ver la parte de la realización. Bien, está bueno. No va a haber
personas que hayan hecho esa doble experiencia, por lo menos, bueno, por ahí en cine, ¿no? Es decir, de actuar y escribir y actuar tu propio texto en audiovisual, más allá de los cortos o el cine, en una serie, bueno, gran experiencia. Está bueno, sí, gran experiencia fue. Víctor pregunta, dado que das una importancia crucial al personaje, pregunto, antes de iniciar los guiones, ¿te fabricás una historia previa muy minuciosa para conocerlo, entre comillas, hasta en sus más mínimos detalles, aún lo que no vas a usar después, o te apoyás solo en esbozos de lo fundamental? No, muy minuciosa no. Siempre creo que está bueno conocerlos y que conocer su historia previa. Creo que todo eso tiene que estar en función de lo que va a servir para adelante. Si a vos te sirve saber que el tipo vivió toda su vida arriba de un basurero, está bien, pero después la historia puede no redundar, ¿no? Como hay gente que le sirve hacer la carta del personaje. A mí particularmente, si yo digo es Leo con ascendente en Virgo, no me cuenta nada. Si yo digo es un tipo violento, bueno, es Leo porque eso ahí me sirve, digo. Siempre trato de pensar que las características del personaje puedan servir para esa historia que voy a contar. A veces es verdad que te sorprende que ciertas cosas que pones después te pueden servir, pero en general trato de enfocar, decir, bueno, lo que pongo acá trato de que me sirva para accionar en el futuro o para generar conflictiva en el futuro dentro de la historia que voy a contar. A veces no, es para lo único que sirve por ahí ser minucioso, tratar de que esa minuciosidad sirva en función de la acción, porque a veces hay cosas que en verdad no, vos decís, no van a aportar, o sea, el padre desapareció, no sé, bueno, va a aparecer el padre, va a estar, si, lo hace melancólico, ¿qué hace? ¿En qué influye esa característica en el personaje ahora? ¿Sirve para algo? Porque a veces también ponemos páginas de cosas que no nos aportan nada y que a veces también, a veces hacer la lectura muy larga de los personajes, o bueno, o he visto también cosas de gente que dice, no, se lleva muy mal con la hermana y no sé qué, no sé cuánto, la hermana está en el guión, no, la hermana no aparece, y bueno, está bien, bueno, se lleva mal con la hermana, pero no lo voy a contar. Sí, tiene unos perros, ¿los vemos? No. Entonces, me parece que está más bueno pensar que esas cosas que tenga el personaje sirvan para lo que se va a contar. Ok, bien. Paula pregunta, si hablando de conflicto interno, estás hablando de la subtrama. Dice, cuando hablas de conflicto interno, ¿esto podría ser la subtrama? No, la subtrama es una trama menor o paralela, o sea, tenés una trama principal en tu historia, que en general es la trama de los protagonistas o la trama principal de la conflictiva de esa historia. Y después las subtramas son las historias de los personajes, las historias paralelas, ¿no? Como por ejemplo, me vino a la cabeza Succession, que es esta historia de esta familia. Entonces tenés un montón tenés el personaje principal, que por momentos va cambiando, pero al principio es el hijo más grande y esa sucesión. Después tenés los otros hermanos que tienen sus historias paralelas y que van generando unas subtramas que a veces van en paralelo a la principal y a veces son parte de ese capítulo de una forma más compleja. Pero es eso, y el conflicto interno es el conflicto de cada personaje o de cada, el conflicto interno, esto que decíamos tiene una enfermedad terminal y necesita plata, bueno, eso es más externo también después finalmente, pero es más el conflicto del personaje. Y lo otro es el accionar de las tramas de los distintos personajes. Muy distinto, Marcela, la manera de trabajar. Vos, digo, esta versatilidad de que podés hablar de varios de los medios. Digamos, es muy distinto trabajar para las productoras nacionales de canal abierto, tipo lo que era en su momento Telefe o Underground, lo que es Polka, a trabajar con Netflix o con Amazon o con alguna o las productoras mexicanas tan famosas, digo. En el vínculo, el trato, no digo si es mejor o bueno, no estoy preguntando sobre te tratan bien, te tratan mal, digo, el vínculo, la devolución, el feedback, es distinto, es más o menos similar, es intenso, uno tiene que recoger
y reformular a partir de lo que le dicen los productores, o tiene que obedecer, o hasta cuándo se puede plantar? Digo, ¿cómo es esa experiencia en los distintos medios? Me parece que algo importante para todos los que ya están empezando a chapotear en eso sepan, o lo que nos pueda contar. No, eso depende mucho, me parece, de cada productora y cada lugar es diferente. Y también en que cada proyecto si tiene una cabeza, quién encabeza eso y quién es el interlocutor. Pero en general, en las experiencias de afuera, según qué lugares, a veces opina mucha gente y eso es un poco a veces cansador y hasta que uno más o menos entiende a qué voz le tiene que, o puede o no darle bolilla. En las de acá a veces en los últimos tiempos era como muy determinante, que era así, así, y uno por ahí no estaba de acuerdo y se generaban situaciones este, por ahí con gente que en el último tiempo de trabajar acá me pasaba eso, que eran como muchas discusiones y había un poquito de, de denostación, de gente que tampoco le interesaba el género, por ejemplo, mucha denostación de lo que es la novela o el melodrama, como gente que no le interesaba, entonces era difícil también trabajar así porque había muchas devoluciones sobre cosas que uno sentía, bueno, me invitaron a trabajar acá porque les gusta esto y a su vez después no tengo que hacer otra cosa que no es la que yo creo y bueno, eso ahí se fue poniendo, en un momento fue poniendo difícil. Pero afuera no, he tenido distintas experiencias de trabajo y la gente es súper amable, en el sentido que también está más claro que es un lugar sensible el del autor. Entonces, en la medida que se pueda mantener más como cuestiones de trabajo, no sé cómo explicártelo, a veces he sentido aquí, con respecto a la denostación, como muchas cosas que son como personales, cuando es un trabajo, o sea, nosotros no podemos equivocar, el otro se puede equivocar, el trabajo es reescribir y esto está bien, pero siento más amabilidad en las nuevas generaciones y en gente de afuera, y eso también, nada, está bueno, pero tal vez lo más incómodo a veces es que haya mucha gente opinando, pero eso depende mucho de quién sea el Claro, pero opinante. sabemos que las variables son esas, ¿no? Que cuando acá a los chicos, a las chicas les toque laburar, no es que van a escribir como si fuera, digo, no van a escribir literatura, más allá de que no es literatura, digo, No, que puedes no, escribir tu claro. libro vos solo en tu casa con No, tus no, tenés, flashes, tenés tus locuras y parámetros, después. tenés parámetros, te Claro, mandan, tenés parámetros y hay muchas cosas que ellos le dan, según el producto que sea, hay un momento que sí, buenísimo, y otro momento que te meten en caja, y que entonces claro. hay como un límite entre que vuele tu imaginación y que eso entre en el esquema terriblemente rígido que tienen algunas productoras, Claro, que si, es si podés explicar eso que es la caja, que por ahí puede haber gente que no lo Y, la- sepa, y bueno, como claro, interesante. la cantidad de exteriores que puedes hacer, la cantidad de locaciones que puedes tener, la cantidad de escenas, la duración de los capítulos. Cuando nosotros trabajábamos acá, digo acá, me refiero a los últimos años de Polka, o incluso en Telefe, cuando hicimos Señores Papis, había un esquema muy acotado de la cantidad este, vos tenés estas historias que transcurren en ciertos decorados. Entonces, hay una parte de esos decorados que los hacen en los estudios que tienen una cantidad de metros y hacen la casa de algunos personajes y eso se hace lo que se llama el piso o el set. Después hay otra parte de las historias que se hacen en exteriores, que es una segunda unidad. A veces hay una tercera unidad. Esas, los exteriores son una menor cantidad de las que se pueden hacer por capítulo. En, en aquella época de Polka eran 10 exteriores que no podían ser cualquiera, tenían solamente 2 o 3 movimientos, quiere decir que esos 10 exteriores vos tenés que hacerlos solamente en 3 lugares. Eso se supone que porque es más caro o porque es más complejo de Claro, filmar. es más caro y es más complejo de filmar también porque a veces no es lo mismo hacer una calle, o sea, filmar una escena en una Claro. calle cualquiera, que si vos decís calle enfrente del Teatro Colón, ya es más complejo porque tienen que ir al Teatro Colón, tienen que contratar eso, bueno, hay una serie de cosas que son más difíciles. En las cosas de afuera hay una flexibilidad más grande, pero cada proyecto tiene un esquema de producción. Entonces te dicen, sí, podés hacer tantos exteriores de noche, tantos no.
el exterior noche es algo que es muy, muy caro de hacer. Claro. Tenés una Lo cantidad de sabemos. personajes. En las cosas de afuera en general, suponete, en Santa Evita no fue así, pero sí hubo al final una situación de, No, bueno, ahora, viste, con el lápiz, bajamos. que ¿Qué quiere decir sobre el final? ¿Cuando ya estaba escrito? cuando ya estaba escrito se hizo una reescritura sobre, porque al principio incluso se empezó a escribir sin casa productora. O sea, la hacía Claro. Fox, que luego pasó a ser Disney, y después hubo una casa productora que es Non-Stop, y a partir de ahí empezó un productor a meterlo lo que sería en caja. Entonces a decir, bueno, esto se puede, esto no, esta tal cosa, y una reescritura ahí. Por eso también uno, yo ahora estoy en algo que todo el tiempo estoy trabajando con mi hermana y nos decimos el policía de los decorados, ¿no? Porque te viene automáticamente decir, no, entonces ella se va no, es de noche, no, 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 de noche no puede. Te viene el policía del decorado y hay una parte que decís, che, pará, no me estoy censurando mucho, y otra parte que sabés que si no, después te lo van a sacar. Entonces, ¿de qué manera también eso te pone en funcionamiento otra parte? Porque en definitiva el esquema de producción según el producto es importante. Y según otros productos no, y según qué productora. O sea, yo sé que gente que está trabajando para Amazon o para esas cosas tienen mucha más posibilidad presupuestaria, y entonces no necesitan tener internamente un policía de los decorados ya metido adentro de tu cerebelo, diciéndote un bote nunca, nunca un yate. Claro. Está bueno eso. Ahora tenemos alguna. Sí, acá hay alguna pregunta más. Escribiendo escenas con personajes protagónicos, ¿te pasó de que ellos te vayan mostrando y veas en sus dinámicas diferentes a cómo habías empezado a imaginarlos? Sí, sí, muchas veces. Por eso me parece a mí que la verdad aparece cuando uno escribe el primer libro, cuando empieza a escribir los libros, porque uno charla, es así. Sí, uno cuando empieza a escribir, empiezan a pasar las cosas y uno empieza a imaginar, no hay nada más lindo que escribir, ¿no? O sea, que hacer la escena y tal, y aparece este y lo otro, y entonces, porque me acuerdo una cosa que una vez escribí hace un tiempo con Pam, era una señora a un mercado y busca una piñata y se va. Y cuando empecé a escribir, la señora baja, era en México, una piñata, hay muchas piñatas con formas, pide la de Donald Trump, y empezás a armar y todo, y aparece la señora, la personalidad, y ahí donde vos decís, pero ella no vuelve a la casa. Y de veras que en ese escribir es donde muchas veces se cambian las cosas, y donde uno también a veces se da cuenta que se equivocó en el planteo. Y me acordé de otro, del hombre de tu vida. Era uno que también, mucho tiempo diciendo, no, el personaje de Franchella, viene una chica gitana, eso es lo buenísimo. Viene una chica gitana que la quieren casar, ¿no? La quieren casar con él. Entonces él va y se mete para que no la casen, y armamos cosas, todo, y empezamos a ver cosas de gitanos y a hablar con gitanos y a decir, era todo por la escena de él bailando flamenco, qué divertido, qué divertido. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es el personaje Franchella para meterse con la cultura gitana? Para decirle a unos padres gitanos que no tienen que casar a la hija, que es una locura. Y ahí cuando empezás a armar la historia, te das cuenta que aquello que era una síntesis, que lo armaste en general, no tiene lugar, que no sos nadie para decir eso, o sea, que no tiene pies ni cabeza que lo digas, y que la realidad del armado, del estructurado, de conocer ese personaje y estar ahí, ¿no? Y esa historia nunca se hizo. Y hubo un montón del primer año del hombre de tu vida que no se hicieron. De hecho, o sea, que incluso se intentó un primer capítulo, eso es muy interesante, y luego no funcionaban. Y lo hizo gente que era muy buena escribiendo, pero que no estaba mal el planteo que le proponíamos nosotros. Era muy interesante eso, cómo en síntesis uno armaba, y te puedo mostrar incluso un capítulo que la síntesis es hilarante. Cuando vamos a ver el capítulo, era como, pero esto es todo para atrás, está mal. No me importa nada que vaya para atrás, yo quiero ir para adelante. Eso también pasó en un capítulo de Culpables que fue muy bueno, que fue el capítulo, no me acuerdo si era el 6 o el 16, que me acuerdo porque fuimos con Domenech a decirle a Suar, era un capítulo que el personaje de Fernán Mirás, nosotros armamos que se conocía el pasado de él.
y se iba a la ruta y se lo veía de mochilero y un montón de cosas. Y Suar muy atinadamente decía, pero la serie ya arrancó, no me interesa el pasado del personaje. Bueno, nosotros resistimos tanto que dijo, bueno, está bien, háganlo. Y es muy divertido el capítulo, y está Fernanda Miraj como mochilero y todo, y cuando salió al aire era muy divertido, pero mientras salía al aire, veías que tenía razón Suar, que en verdad te cagás de risa, pero no le importaba al espectador, porque el espectador quería ir para adelante con ese personaje, no quería ir para atrás. Porque ese para atrás no tenía correlato con los demás personajes. Entonces, bueno, por suerte lo dejaron hacerlo, pero era muy interesante eso, como a veces uno cuando empieza a escribir, la verdad va para otro lado, que es lo que ahí preguntaba Rodri o Paula. Sí, Rodri. Bueno, yo tengo tal vez una última pregunta, que la tenemos a Marcela hace 1 hora y media hablando muy generosamente. Todos los demás igual que tengan preguntas, no se achiquen y Sí, pregunten claro, ahora, pregunten. antes del cierre. Pero a mí me intriga saber, porque vos estás trabajando ahora en vigencia y muchas veces durante la charla te escuché decir, hoy es distinto, hoy es distinto. Y yo pensaba, entre las cosas que hoy son distintas, aparece la figura del showrunner. Vos, ¿cómo te llevas con esa figura? ¿Sos showrunner de Santa Evita, por ejemplo? ¿No? ¿Es otro autor, autora, las personas que trabajaste vos como showrunner? ¿O son productores? ¿Qué hace un showrunner? ¿Qué es un showrunner? Porque es hoy es la estrella Y es el que del tiene en la ambiente. cabeza todo el proyecto, es en general un autor o el director. En Santa Evita, digamos que el showrunner es Rodrigo García, porque con él trabajamos los libros y con él trabajamos, él era quien daba las directivas y quien definía y tenía el corte, y también lo tiene el corte después de dirigirlo. Y es el que sabe, el que coordina todos los equipos, el que está con arte, el que define casi todas las cuestiones, define el cast, es la cabeza creativa que engloba y reúne todos los rubros de eso. No en todos los programas hay showrunner, pero suponete, en la otra serie a veces hay una cabeza de escritores, pero en general es un rol que lo ocupa mucho el autor-director. Claro, como en el cine, digamos, como que por lo general los que dirigen las películas que ellos mismos escriben, como un director de No, cine. pero no necesariamente, no necesariamente. Muchas veces el showrunner, suponete el showrunner de Los Soprano, o de Doctor House, o de eso, no era el director. Él elegía quién dirigía. Él era el que tenía todo el background de toda la serie, el que decía lo que se hacía o no. Digo, son series también muy largas, ¿no? También es distinto, pero es una figura que acá un poco se está empezando a usar. A veces está acá emparentada, es uno de los directores, porque yo creo que también ahí hay un ahorro de un lugar para no tener, y porque hay un volumen que es menor acá, esa es la realidad, no es lo mismo el volumen Doctor House, me imagino, no, la realidad, o Los Soprano, digo, no solo un volumen de dinero, sino también de proyección a nivel mundial, y eso también configura un dinero. Pero yo creo que ahora hay mucha más conciencia y tiene que ver con las plataformas y con todo, de que ese producto que se va a hacer, ese programa que se va a hacer, tiene que tener mucha más calidad, tiene que tener un montón de cosas y que va a tener una proyección más grande. Por eso también hay diversidad de productos y de temáticas y de contenidos en este Bien. momento. Va, pregunta de Florencia. ¿Cómo es guionar para programas de tan alto alcance en este momento donde la figura y el lugar de la mujer en la vida real han mutado tanto? Bueno, el tan alto alcance, vamos a ver cuando sea que alcanza, ¿no? Uno, bueno, hace el trabajo. Sí, me parece que hay dos temas con respecto al lugar de la mujer. Uno es el hecho de que haya más temáticas y más historias de mujeres, y otro es el lugar que ocupamos nosotras las autoras. Eh, yo creo que hay un mejor lugar, todavía falta un montón, y falta un montón, yo creo, para varias cosas, para los lugares, para la igualdad económica,
para varias cosas. Pero no sé muy bien en la pregunta a qué se refiere exactamente el guionar. No termino de entenderla para poder responderla bien, me parece. Si querés, Florencia, si querés abrir el micrófono, te veo ahí, estás escribiendo. Si querés hablar, te habilitamos. Pero desmuteate, Florencia. Ah, ¿ya escribiste? A ver. Hola, buenas tardes. No, más Ahí que está. nada, ¿cómo estás? No, más que nada es importante igualmente la respuesta que diste del lugar en la industria de la mujer, eso está buenísimo. Yo me refería más que nada, que un poco vos lo mencionaste al principio con la serie que hacías con Campanella, que la veías ahora después de tantos años y que veías un montón de situaciones que ahora no podrían ser o que no las podrían presentar de esa manera. Y a lo que me refiero es si ahora, en el momento que te sentás a guionar, quizás viene algo a tu cabeza y pensás cómo hacer esa bajada para que o no sea chocante o para ver cómo... El contexto es otro hoy en día, la sensibilidad también es otra del espectador. Entonces, quizás uno, también por la edad que venimos con una cabeza en la cual hoy día nos vamos ayornando un montón de cosas, quizás tenemos una bajada rápida de algo que viene por inercia, pero que eso que bajamos quizás no se condice exactamente con lo que está del otro lado. No sé si Perfecto. ahora se entiende un poco. Sí, Bueno, sí, no, entendí perfecto y gracias. es algo que cuesta un poco. Hay todavía mucha resistencia a cambiar ciertas cosas y ciertos roles y lugares de la mujer en las historias nuevas y en alguna gente, porque sigue siendo un universo más masculino el de ciertos sectores de la industria, entonces todavía hay una bajada y hay muchas cosas que no, que sorprendentemente cuesta ser reconocidas. Y en muchas historias cuesta reconocer en la mujer, el lugar de la mujer y ponerla en acción dentro de la historia, con historias que no sean la de ser la esposa, la madre o la hija de los varones. Cuesta mucho también entender la sensibilidad distinta de las mujeres para ciertas cosas. De hecho, yo también veo como que se empodera a la mujer poniéndole acciones que a veces me resultan que son masculinas, que si no las podría hacer un hombre, simplemente para darle como no, le pongo impacto y ves a mujeres haciendo cosas que las haría un hombre, no las haría una mujer. Yo creo que hay un camino todavía bastante grande por recorrer, incluso con respecto a lo de la moral. Hay una parte de la moral de la mujer que sigue siendo la moral que se le atribuye a la mujer en ciertos audiovisuales, sobre todo por ahí más en cuestiones de melodrama, si bien está cambiando y se ve que está cambiando, pero todavía yo lo veo y lo percibo trabajando y he tenido en estos años discusiones, sobre eso, decir, bueno, no tiene por qué ser así, y es una charla bastante cotidiana con algunos compañeros de trabajo en algunos tipos de, de productos, digo, de historias, de la dificultad de eso. Pero sí, es fundamental. Si viene uno dentro de las cosas que hay entre las cosas, dentro de los productos nuevos y de los programas nuevos, hay como más historias protagonizadas por mujer. Todavía me parece que por mujeres, me parece que falta un montón. Bien, Santiago pregunta si existe, en tu opinión, algo que diferencia las series hechas en Argentina de las series hechas en otros países, ya sean los métodos de producción, la forma de contar historias o lo que se te ocurra. Y sí, que hay, son idiosincrasias distintas y posibilidades económicas distintas. Digo, en el norte tienen mucha más plata, tienen mucha más experiencia y background de hacer las cosas. Yo creo que acá hay muchísimo talento y hay series que van saliendo y se van haciendo y van estando muy buenas. Yo creo que es una cuestión de laburo y poder hacer. Y también hay un tono, digo, hay tonos nuestros, el éxito de Ocupas lo corrobora también, hay cosas que tienen que ver con nuestra idiosincrasia, bueno, por lo menos digo, también el genio de Estañaro,
y de toda esa gente. Hay una manera de contar una idiosincrasia, una temática, digo, súper auténtica que trasciende el tiempo. Pero sí, hay una diferencia. Y también hay temas de producción que son distintos. Pero bueno, yo creo que también el hecho de que se acerquen las plataformas a producir otras cosas va cambiando también eso, y las nuevas generaciones. Digo, no es lo mismo hacer una serie en Argentina hoy que hacer la novela que hacíamos nosotros en Polka hace 10 años que se hacía en Argentina. Digo, cambió ahí la producción y el contenido y la mirada. Paula pregunta si trabajaste, hablando de idiosincrasia, si trabajaste alguna vez con gente que hable otros idiomas. ¿Qué opinás de escribir un guión en un idioma que no sea tu lengua materna? ¿Debe ser diferente igual si se lo trabaja con alguien nativo de ese idioma? Y yo creo que sí, la verdad que nunca trabajé en otro idioma, nunca trabajé, porque no, me hubiera encantado. En realidad en un momento empecé de vuelta a estudiar inglés para ver porque en un momento dije, qué lindo sería, dije, eso es imposible, después dije, bueno, ¿por qué me voy a condicionar? Yo voy, fui a Icana, después vino la pandemia. Tuve un año yendo a Icana diciendo, bueno, capaz que lo intento, total, como sueño, ¿no? Como todavía cuando se levante la pandemia voy a ir a bailar danzas irlandesas, como diciendo, bueno, ¿por qué no? Pero creo que debe ser muy difícil y puede ser interesante, pero creo que necesitas, bueno, de hecho, laburé en un guión colombiano y la tuvieron que colombianizar, porque en un momento era como lo que para nosotros, decían que el personaje de la mujer quedaba como muy agresivo, porque ellos tienen una manera muy dulce, con muchas palabras, entonces querían a alguien medio agresivo, pero evidentemente mi visión de ese personaje lo hacía como insostenible. Y era muy interesante eso, porque bueno, es castellano, pero es otra idiosincrasia y otra manera de contar, y ahí laburé con el director que lo fue como ablandando a eso, porque es muy diferente, no solo por la forma de hablar, la idiosincrasia del accionar, ¿no? Digamos, lo que harían o lo que hacen o lo que no. Bien, acá viene la pregunta del millón, Marcela. Susana te pide, no te pregunta, que le des consejos para romper la hoja en blanco. Dice que está en un letargo en este momento y que tiene un montón de ideas, pero no puede con la hoja en blanco. Es la pregunta. Es la pregunta, sí. Y yo creo que vaya a hacer match de improvisación. Que haga otra cosa, que no escriba un guión, que escriba poesía, que escriba otra cosa. Creo que a mí me ayudó mucho el hecho de trabajar. Digo, cuando yo empecé empecé a trabajar en la tele, y cuando empecé a trabajar en la tira, la hoja en blanco ya medio que no existe más. Tenés que hacer todos los días algo y lo haces y te sentás y va y sale. Puede estar mejor, puede estar peor, puede ser mejorado, pero nunca está. A veces ayuda a no forzarse a hacerlo, a hacer otra cosa, o escribir otra cosa, escribir narrativa, decir, bueno, tengo que seguir, no voy a escribir otra cosa, o hacer otra cosa. Para mí en ese sentido la actuación siempre ha sido buena, o incluso cantar, o hacer otra cosa. Eso, a veces en la hoja en blanco también es la presión. Esto una vez, es uno de los pocos cursos que hice fue con Doc Comparato, que es un personaje hermoso, y él hablaba mucho de la fe en uno mismo, de no criticarse. Entonces cuando uno se sentaba a poner algo, ponerle fe a eso para poder desplegarlo y desarrollarlo. Si uno constantemente lo mira y lo critica, que pasa todo el tiempo también, ¿no? Yo hoy por hoy me siento y digo, no, la estación no. Y cuando uno más se critica esos días, más tarda, porque le tiene que poner fe, decir, bueno, quiero que vaya por acá, lo voy a llevar por acá, sale bien, sale mal, después veremos. Pero poder darle una fe inicial a eso y sostenérselo para poder avanzar. Pero Además siempre tenemos la posibilidad de corregir, creo que vos al principio habías dicho a alguien que le gustaba mucho corregir, digo, esa cosa de presión, de autoexigencia, en querer escribir de entrada a la gallina del huevo de oro, es como también relajarse y decir, bueno, yo escribo, después veo por ahí de 10 páginas de pavada, me queda una buena si tengo el tiempo, ¿no? Y la capacidad de corregir. A mí me gusta mucho también escribir pavadas cuando estoy así. Sí. A veces escribo
casi sin pensar, cualquier idea tonta que se me ocurre. Y tengo una carpeta acá, el otro día estaba con alguien y la carpeta dice Gertie en la luna. Y me dice, ¿qué es Gertie en la luna? Le digo, no tengo ni idea, son como cosas que voy tirando. Y empecé a mirar y digo, está buenísimo. Bueno, es el resto de cosas que... Pero bueno, porque siempre para mí, tanto la escritura como la actuación han sido como terapéuticos, en el sentido de ayudan a sacarse cosas de adentro en acción, ¿no? A limpiar. Bien, Betiana pregunta, dice, pienso que como estrategia, como escritor o escritora, saber o pensar qué queremos provocar en el espectador o televidentes, ¿no? Para trabajar esto de la moderación, por miedo que por ahí nos limita, dice Betiana García. Sí, yo creo que uno intenta más o menos o divertir o conmover o transmitir sentimientos, pero creo que el primero que hay que poder, te tiene que causar gracia y te tiene que transmitir algo es a uno mismo, como que uno es el primer espectador. Después, una cosa es el papel, lo que hagamos nosotros, y después será lo que quede de lo que nosotros hicimos, porque después está la interpretación de otros, un director y ese. Yo creo que uno intenta algo y trata de transmitir eso. Y en la medida que uno sea honesto y genuino con lo que uno le interesa, porque ahí es donde también hay una parte que está importante, que es la propia mirada, ¿no? ¿Qué le vale la pena a uno contar? Y esa es súper valiosa, ¿no? Es como esto que decía antes de Ocupas o de cómo puede ser las cosas de Caetano, de ciertos realizadores que son muy personales y que está buenísimo, que está bueno la mirada de cada uno y lo que cada uno siente que Eso que está diciendo es re importante, ¿no? Porque me parece, digo, como agregando una opinión, porque los temas, las ideas, en realidad siempre giran en torno a los mismos temas y lo que realmente hoy nos importa es la mirada que tiene ese artículo. Si yo le digo a todos, no sé, una obra que habla sobre el amor, yo les digo, bueno, ya se escribió Romeo y Julieta, ¿para qué? Digo, para saber la mirada, en este caso de Marcela, sobre el amor en ese contexto, ¿no? Digo, el poder desarrollar una mirada propia que empieza desde los gustos, supongo, ¿no? Y yo creo que ahí es donde también es re importante y re valioso el aporte de las mujeres. Yo creo que las mujeres tienen una mirada distinta y eso Sí. se nota cuando hay una realizadora o una escritora mujer. Lo que hablamos de Fleabag, hay otra serie divina que se llama Better Things, que también es de una... Hay un montón de historias y contamos cosas distintas, contamos cosas nuestras, contamos cosas que están buenas, contamos otro mundo, y yo creo que hay que cada uno tiene que animar a contar su historia, o la historia que quiere contar, que es su historia. A eso me refiero, no su vida necesariamente, que también puede ser. Claro. Bueno, y con el Gracias Genia de Susana Hidalgo, que es la que te pidió el consejo para romper la hoja en blanco, si Miguel y Ricardo están de acuerdo, creo que podemos ir cerrando. No sé vos, Marcela, si te quedó algo por decir que no lo hayamos preguntado, no haya ido la conversación por ahí, pero me parece que creo que todos y todas estaremos de acuerdo que fue muy interesante. La otra vez con Ricardo y con el resto de los miembros del consejo decíamos, tanto la charla de Koroski, me parece que me pasó igual, que uno como colega también aprende cosas y se lleva cosas. Yo me anoté cosas, me resultó muy interesante, así que supongo y espero que a todos ustedes también. Les dejo las últimas palabras a Marcelo, a Miguel o a Ricardo. Bueno, espero que les haya servido compartir mi experiencia. Acá veo a Fernando Castel. ¿Qué hace Fernando? Dice que la inspiración te encuentre trabajando. Claro, bien, la inspiración viene, pero que te encuentre escribiendo. Y sí, es así. Yo creo que es así, que uno está escribiendo cualquier cosa o no cualquier cosa, pero viene ahí. Les agradezco mucho la invitación y espero que haya servido mi experiencia para otros. Y si les gusta esto, escriban, vayan para adelante, hagan. El mundo necesita contenido siempre, y creo que ahora más que nunca, en miles de formas, así que hay lugar para lo propio, para laburar para otros, para distintas cosas en distintos momentos. Bueno, ahí tenés un montón de agradecimientos que te van llegando, creo que vos también los lees, Claudio, Florencia, Paula, Betiana.
Todos muy agradecidos. Marcela, desde Argentores, bueno, te agradecemos enormemente. La verdad que para todos fue muy, muy bueno. Yo, a pesar de que he trabajado bastante con vos. Sí, yo también te recontra quiero, Ricardo. Aprendí un montón, además, trabajando con Ricardo, y hemos pasado días Meses, años. meses. Hasta salieron cosas escribimos lindas. una novela en el Paraguay, cosa muy rara. La doña, que bueno, el protagonista de la novela es una estrella hoy, Nico. Exacto, Nico es una estrella. No, nada, te quería agradecer muchísimo realmente, porque creo que nos ha servido a nosotros, como decía Pablo, como profesionales, y supongo que a los chicos y a las chicas también les debe haber servido un montón. Agradecerles a ellos que estén, agradecerle a la municipalidad por generar esta propuesta, por estar interesado en el audiovisual, que es nuestro mundo, e invitarlos a la próxima, que va a ser justamente con ese personaje que recién fue nombrado por Marcela, que es Fernando Fernando Castells, que es un gran amigo y un gran tipo un y gran un gran autor. autor, Sí. que en este momento está en España y que, si me está escuchando, nos vamos a verlo dentro de un mes seguramente, para que él hable de cine y de algunas de las películas también que hizo, que escribió con Campanella, como El hijo de la novia, por ejemplo, o tantas Mismo amor, otras. la Así misma que lluvia. el mismo, la misma lluvia y Luna Avellaneda y todas esas películas que nos han dejado huella. Gracias, Marce, de verdad, un gran beso, un gran abrazo para vos y gracias a todos. No sé, Miguel, si querés cerrar vos. Sí, aprovecho justamente, bueno, en principio muchísimas gracias, Marcela, la verdad, extraordinario. Gracias, Pablo, por la moderación, y gracias a todos los que Gracias, también Pablo. hicieron sus preguntas a través del chat, lo cual fue sumamente rico. Aprovecho, Ricardo, para mencionar justamente la próxima charla es con Fernando Castells, como decías, va a ser esta vez no un sábado, sino un miércoles, el miércoles 25 de agosto a las 18. Bueno, en general los que están participando hoy seguramente se anotaron también en la charla de él, si no, nos envían un mail al correo en el cual estamos comunicándonos cada vez que se acerca alguna de las charlas, y ahí los volvemos a anotar, como a todos los demás que ya lo han hecho. Y aprovecho también en esto, digamos, la municipalidad, más allá de la Secretaría de Cultura, también la Secretaría de Producción de esta municipalidad de General Pueyrredón está encarando, por otro lado, otro tipo de iniciativas para apoyar al audiovisual local, que son laboratorios de desarrollo de proyectos. Cuando ya los proyectos están más avanzados, tienen las cabezas, digamos, conformadas tanto de guión, de dirección, de producción, y algo ya escrito, se los ayuda llevándolos a una serie de laboratorios también con profesionales. El que está en este momento abierto es justamente de series cortas. Yo ahora voy a copiar, para aquellos que no se hayan enterado, el formulario de inscripción, y si no, nos envían también un mail y los redireccionamos para que puedan comunicarse, y así también aquellos que ya tengan algo escrito y que piensen que puede llegar a ser una miniserie, tienen el apoyo para que lo puedan llevar adelante. Así que bueno, es un año en el cual, aprovechando la lamentable pandemia, también de alguna manera le sacamos un poco de fruto a través de estos contactos con profesionales. Copio ya mismo en el chat y lo dejo durante un rato. Voy a dejar, digamos, la sala abierta, así lo pueden copiar aquellos que estén interesados. Qué bueno, qué bueno. Bueno, nuevamente gracias, Incluso Marcela. la idea con Miguel y con la gente es que durante este año, como hicimos estas masterclass, que creo que van a ser 5 en total, es un punto de partida para que quizás el año que viene, si puede haber posibilidad de presencialidad, Dios quiera que sí, se puedan hacer algún tipo de tareas también supervisadas por Argentores, conjunto con la municipalidad, para traer, para llevar a Mar del Plata algunos autores para hacer este trabajo en forma. No, está buenísimo, porque yo creo que la inversión en desarrollo, en invertir en que los autores y los autores jóvenes puedan
disponer de un dinero para desarrollar sus proyectos y armarlos, tener ese buen armado, es fundamental y es buenísima, ¿no? Porque yo creo que después poder intervenir y poder llevar a tu idea para venderlo, para tratar de que se realice, es un paso. Digo, ya está ese paso, ya tenés armado el material, que es lo fundamental. No, está buenísimo. Sí, y entender, creo que en esto, bueno, las charlas lo están dejando bien en claro, no son procesos de un día para el otro, todo lleva un gran desarrollo, un gran trabajo, entonces seguir alentando a que la gente participe de estas capacitaciones, que entiendan esto que me explicabas, Marcela, la hoja en blanco puede ser un problema, pero hay que superarla en algún momento, y formar equipo, ¿no? Lo más interesante que hoy se habló es la tarea en equipo, esto, el audiovisual no es individual, entonces son muchas cosas que no tienen que desalentar, sino decir, bueno, realmente es así, lleva tiempo, lleva Es trabajo en así, equipo, es así. capacitación. Esas Yo miles- les recomiendo, Marcela lo nombró en un momento, en la página de Argentores, de paso le tiro a la página de Argentores, que es www.argentores.org, como organización, con fe al final, .ar, www.argentores.org.ar. Entren en la página, hay un reportaje al Chascas Valenzuela, que es el autor de ¿Quién mató a Sara?, una serie de Netflix muy exitosa en este momento, una de las más exitosas, incluso no solo la serie es una serie que se hizo en México, está en español, en castellano, se filmó en castellano, pero fue exitosa en todo el mundo, incluso en Estados Unidos. Y es muy interesante lo que el Chascas dice, es un autor muy importante en este momento, y una cosa que coincidió con Marcela y que coincide con todos, es que hay que escribir, que la hoja en blanco no hay que darle bola, y que hay que sentarse a escribir, y el Chascas dice, yo escribo 12 horas por día, tenga proyecto, no tenga proyecto, hay que sentarse aunque sea 2 horas por día, 1 hora por día, si no tenés, si estás haciendo otra actividad además, hay que escribir. La única forma de avanzar en esto es escribir. Lean esa nota que también les va a servir mucho. Así es. Bueno, claro, perdón, todo tiene que ver con todo. Alguien pregunta acerca de la MDQ Film, algo que, o Filcommission, no, por ahora no está funcionando, pero sí está funcionando, digamos, desde la Secretaría de Producción, como decía, de Producción e Innovación de la Municipalidad, otro tipo de desarrollo que se emparenta con esto de crear muchas posibilidades para que vengan realizadores de afuera a filmar, pero también potenciar todo lo que tenga que ver con creatividad en la ciudad. Y de hecho, desde hace 4 años se está trabajando en una nueva ordenanza que está a punto de salir para favorecer todo eso. Así que se han reemplazado algunas cosas, no se han dejado de lado, sino que se han superado, digamos, algunas cosas. Y en cuanto a los Marpla Lab, después, si quieren, yo les envío por correo también a todos, a todas, son casi 400, pero lo vamos a hacer con tranquilidad. Sí, los proyectos ya tienen que estar escritos porque la gente que viene a hacer los mentoreos necesitan encontrar ya un proyecto con algo de desarrollo para trabajar y perfeccionar eso, ¿no? Marce, yo te interrumpí, soy muy bruto, ya me conocés, ya no estás acostumbrado. No sé qué estaba hablando. Estaba tratando de buscar porque hace poco salió también otra convocatoria que era para menores de 40, no me acuerdo de qué era. O sea, nosotros quedamos afuera, o sea, vos Sí, no, pero totalmente. Yo me entusiasmé y dice, no, para menores de 40, Dios. Pero había de teatro, de guión de serie, después me voy a Sí, fijar. no, hay también. una página que les recomiendo, una página que se llama www.escritores.org, que es una página que ustedes se anotan ahí y te manda todos los meses o cada 3 semanas, una cosa así, todos los concursos que hay en toda América Latina y en España, todos los que son en castellano, y quién puede participar, si puede participar gente de cualquier lado, de un país, ¿viste? Los premios y cuando Sí. cierra. Entonces, ahí tenés concursos desde literatura, poesía, guión de cine, teatro. Es muy, muy interesante. Incluso saben los concursos que hacemos nosotros acá de Argentores, y todos los concursos de Argentina. Está muy buena para seguir eso porque otra cosa también que dice el Chascas, creo que en el reportaje, que muchos autores lo repiten, preséntense a todos los concursos, pierdan, aprendan a perder.
Yo gané 2 concursos, después seguí, perdí un montón, pero te estimula, Exacto. porque además te da una fecha de encierre. Decís, bueno, para Exacto. tal día tengo que hacer esto. Y te Exactamente. estimula y también te hace descubrir otras cosas de la escritura y de uno mismo, ¿no? Es también la razón por la que voy a los castings de actuación. Digo, a veces gano, a veces pierdo, pero bueno, Es que nosotros seguimos haciendo casting todo el tiempo, o sea, nosotros todo el estamos tiempo. todo el tiempo entregando obra y rebotamos 100 veces y ganamos Y una, ganamos ¿viste? una, claro, porque además, bueno, en la pandemia también, bueno, todo el tiempo pasa que te piden una cosa, y vos mandas un desarrollo y después no, y lo cambias y después no, y todo el tiempo estás participando y te están haciendo así o así. Hay un momento que eso también te enseña, y es lo mismo que yo decía de los pitch, ¿no? O sea, a mí me enseñó mucho ir a contar proyectos y que me digan, pero había cosas que eran buenísimas, ¿no? Contás la historia y en un momento te das cuenta vos mismo contando que no está muy firme y el otro te cuestiona y es buenísimo, ¿no? Yo fui en ese momento con otra persona que cuando salía me decía, me parece que esa parte la tenés que sacar. Entonces volvía y decía, no, esto, y no contaba esa parte y funcionaba mejor. Y era todo prueba y error. Y realmente, a partir de eso, logré resultados. O sea, hubo un par de historias que las vendí. Después, bueno, después es un largo camino. Digo, te compran una partecita, haces un desarrollo, no le gusta el que hiciste el guión, después haces el guión. Pero es un gran inicio. Digo, el principal es tener tu material y después ir hay un montón de ferias que se hacen, como lo que nombraba Ventana Sur, búsquenla también, Ventana Sur. eh, Sí, sí. en El lugares que. Fondo Nacional de las Artes Fondo también. Nacional de las Artes, sí, sí, sí. Sí. Creo que es una Bueno, experiencia ahí que en esa página yo les digo que todo eso aparece todo, con todos los vencimientos, ¿viste? Estaba, por ejemplo, los concursos que hizo el fondo en estos últimos tiempos. O sea, si ustedes se anotan en esa página, van a recibir en su mail todos los meses todos los concursos. La verdad que es interesante porque, como decía Marcela antes, te da también, te pone, porque para nosotros es muy importante tener un deadline para terminar algo, porque nunca, si no, sentimos que nunca está terminado, ¿viste? Cuando no estás trabajando para una producción que es la que te aprieta para que entregues, bueno, ahí tenés una fecha para entregar. Así es. Cierro, bueno, si no hay ninguna otra Perdón, pero nos ponemos a pregunta. conversar y podemos No, estar pero toda la tarde. me parece que son cosas que en realidad son bien pragmáticas, más allá de todo lo que explicó Marcela, ¿no? Sí, Marcela. Sí, le voy a decir otra cosa más que dice, al momento de concursar se tiene que anotar el guión por una cuestión de derechos o depende de las bases. Siempre lo que hagan, Sí. más allá de que las ideas no se registran, regístrenlas igual, no me hagan caso. Sí. Registren una hojita, un guión, lo que tengan en la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Creo que hay una sucursal hay en Buenos Aires, una en La Plata y después se puede mandar por correo. Debe haber alguna en Mar del Plata Ahora es también. Todo internet. por internet por la Sí, pandemia. Sí, por la se pandemia. hace a través de trámites a distancia. Sí. Trámites sí, pero registren todo antes de Sí. entregarlo. Háganlo. Dirección Nacional de Derecho de Autor. Es obra inédita, no musical. Así es. Bueno, ahora sí, la verdad, muchísimas gracias. Ha sido una hermosa tarde de aprendizaje y de compartir con mucha gente, conocidos y otros que nos vamos conociendo a través de este formato, digamos, de encuentros. Así que esperamos que podamos seguir encontrándonos en las 3 próximas reuniones o masterclass del ciclo y que también esto lo siga incentivando a crear y sobre todo a esto de seguir pensando que a veces la lejanía con Buenos Aires, como tenemos nosotros ese viejo dicho, que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, bueno, a veces tenemos la posibilidad justamente de hacerla mucho más corta, ¿no? Depende de nosotros y esto de no bajar los brazos ni pensar que las posibilidades están lejos. En realidad la posibilidad por ahí está dentro de uno, como decimos siempre, o como se está manifestando acá. Hay que ponerse a trabajar y a partir de ahí seguramente las puertas se abren. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta la Buenas próxima. tardes a todos y a todas.